¿Sabías que en la Ciudad de México, Yucatán, el Estado de México y Morelos, el apellido materno puede ir en primer lugar? Aunque cambiar el orden de los apellidos parece algo simple, en realidad es un gran paso si consideramos que a nivel social al apellido paterno se le ha adjudicado un gran valor. Tan es así que se cree que es requisito primordial para iniciar los juicios de pago de alimentos. Por otro lado, ¿sabías que tus hijos pueden quitarse el apellido del padre o de la madre si comprueban que fueron abandonados? Aunque este proceso tiene sus reglas, particularidades y excepciones, dichas situaciones están contempladas en la ley. Reconocimiento de paternidad y cambio de apellidos es el tema de hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de reconocimiento de paternidad y cambio de apellidos. Fíjate qué interesante esto. La verdad es que el apellido siempre ha tenido como una carga histórica muy fuerte. Hay una razón por la cual pues siempre se ha puesto el apellido del papá por delante. Es el primero, después del nombre del niño o de la niña siempre va el del papá. Pero bueno, durante muchos años las mujeres se han cuestionado por qué era esto así. Y ahorita nuestros invitados nos explicarán por qué. Pero en algunos estados ya se puede hacer de manera diferente. O sea, los dos apellidos tienen que ir, los hombres tienen que seguir reconociendo a sus hijos, que eso es algo muy importante, pero ahora entre los dos pueden elegir el orden de los apellidos. Fíjate qué cambio tan radical y esto, bueno, ¿qué significa para nosotros como sociedad? Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy. Y le doy los buenos días a la intérprete de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda, que está ahorita con nosotros, y un poquito más adelante va a estar también Fabiola Ruiz. Y bueno, buenos días, querida Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien, pues ya leyendo aquí la opinión de la gente, hoy tenemos mucha participación desde temprano y desde que se anunció el tema, les preguntábamos hace ratito a través de Facebook Live que si son mujeres les gustaría, o sea, las mujeres que nos ven, si les gustaría que su hijo llevara primero su apellido y ya nos están empezando a responder y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo del programa, qué sí se puede hacer, qué cambios puede haber y por qué solamente en algunos estados y hacia dónde va todo esto, porque también tiene que ver con muchísima información sobre la cultura de México, cómo percibimos y cómo vemos la importancia del apellido. Y a nivel mundial, ¿no, Sandy? Sí, claro, también, porque en cada país es distinto. Aquí nos dice Quillo primero, a mí me gustaría llevar el apellido de mi madre primero y luego que mis hijos lo llevaran también, su apellido es Quillo. Y también nos dice Tuti Córdoba que sí, que a ella le gustaría que su apellido fuera el primero. Nos saluda Judith Feliz, María Teresa Espinosa de los Monteros, nos dice ese es mi apellido. Y Yamina Rodríguez, así como ellos, pues aquí ya voy a empezar a leer todos a lo largo del programa. Muchas gracias. Recuerda, estamos a través de Facebook Live completamente en vivo y podemos leer sus comentarios de Twitter. Nos puede llamar vía telefónica. Ahí están todas las redes para que usted participe. Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Angélica Laurent Pavón. Ella es doctora en Derecho, maestra de la Universidad Anáhuac. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Tú, Laurent, es por supuesto de tu papá. Apellido paterno, así y es. Pavón. Pavón materno. Sí. Materno. Sí, así es. ¿Y tú tienes hijos? Sí, tengo 4 hijos. ¿Te hubiera gustado que se apellidaran de primera Laurent? Bueno, en realidad es un tema, la verdad es que sujeto a mucha discusión. Cuando a mí me tocó registrar a mis hijos. No, es que el señor está haciendo, cuando le hiciste la pregunta, le hace así. No, cuando... ¿Es tu esposa? Sí. No, pero puedo hablar libremente, ¿no? Sí, claro. Es que tenemos en el público a su esposo y en cuanto le pregunto dije, no.
Es lo que, Ni oye, y es hablar. que yo decía, va a ser un motivo también ya de discusión. De por sí la pareja, luego tenemos unas cuantas discusiones. No, Perdón, te interrumpí. No, en realidad lo que pasa es que cuando mis hijos nacieron no existía esta reforma dentro de la ley. Claro, Los apellidos tenían un orden conforme al señalado en el Código Civil y por lo tanto nunca se entró en una discusión si debe de ser uno o debe de ser otro, ¿no? Entonces simplemente pues lo registraste Así conforme era. correspondía, ¿no? Y por Oye, lo menos en mi caso no es trascendente, ¿eh? No, actualmente no. Actualmente Supongo que no, actualmente- es que como dices tú, como que así nos tocó, ¿no? Sí, claro. Oye, Sí, no pero era ¿qué que tal ni de cuando te pensarse. tocaba que fueran apellidos compuestos? O sea, que tu esposo tenga apellido compuesto y después el tuyo. El tuyo acaba siendo el tercero Sí, hasta el es final, ¿no? complicado, la verdad de las cosas. Y no solamente eso, hay muchas familias que no tienen apellido compuesto per se, pero se lo hacen compuesto, hacen, ¿no? sí. Y entonces piden una autorización al registro, en el momento de llevar a cabo el registro del niño, para solicitar que el apellido completo del padre, es decir, el apellido paterno y materno, pasen a formar un solo nombre. Eso es y luego- actualmente. sí, porque actualmente. y Yo, de yo mucho me enteré, tiempo, por ¿eh? ejemplo, que mi abuelo lo hizo porque se le antojó sin pedir permiso, llegó y así nos registró. Pero, por ejemplo, yo lo intenté y no me dejaron. Ya nos aclararán ahorita porque ya Porque no ya se es- puede, sí, porque yo claro. intenté que mis hijos de segundo apellido fueran González Rull, porque mucha gente cree que mi apellido es compuesto. Y no, yo soy González por mi papá y Rull por mi mamá. Lo intenté que mis hijos llevaran González Rull y no, el juez, o bueno, donde yo lo registré Debe me de dijeron que tener no una se razón, podía. ¿no? Vamos a Sí. ver. Y bueno, para esto también está con nosotros el queridísimo maestro Teófilo Abdocuri. Él es juez séptimo de proceso oral en materia familiar de la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio, a Buenos los que nos están días. viendo. Y gracias nuevamente. Es un Al privilegio, de contrario, veras. Gracias, Teófilo. Siempre es un privilegio tenerte aquí y bueno, poderte hablar de tú cuando vienen los Gracias, invitados Cristi. del señor juez. Pero muchísimas gracias, Teófilo. Oye, y bueno, esto que dice Sandy y que estábamos comentando, yo creo, no sé, tal vez estoy equivocada, que de veras mi abuelo llegó y dijo, pues aquí juntas el García Cepeda y se acaba. Era una estructura legal y cultural de su momento, ¿no? Antiguamente el Código Civil establecía que debía llevar el nombre y apellidos, pero no decía cuál primero y cuál segundo. Ahora ya dice paterno y no dice paterno y materno. Se puede entender como que primero el paterno y luego el materno, se puede entender, pero Así O podemos sea que interpretarlo. nunca ha habido una cláusula. Nunca dijo ¿Qué primero. pasó con el registro civil aquí con ella? Pues que el juez del registro civil puso un pero administrativo innecesario. Se tienen que crear nuevos formatos, no sé si ya existan, porque actualmente el interés superior de los menores está sobre cualquier principio, está en la Constitución y tratados internacionales. Y en su momento, en mi opinión, sería que fueran los menores que decidieran cómo deben de acomodar sus apellidos, ¿no? Que hubiera un trámite fácil, sencillo, de que primero me pusieron el de papá y luego el de la mamá, bueno, yo quiero tener primero mi mamá, porque hay muchos niños y jóvenes abandonados. Claro. Y quieren tener los apellidos de la madre, ¿no? Entonces no tiene mayor problema, el problema es una cuestión burocrática. Es una cuestión entonces de costumbre social Sí, y de cultural, desconocimiento. Y de desconocimiento. Y de patriarcado. Y Sí. de patriarcado, Porque, mi querida perdón, Julia. A ver, Pero nada más un detalle, Claro los que sí, derechos Teófilo. humanos que están en el primero constitucional, nosotros tenemos que calificar como juzgadores qué es lo que mejor beneficia al niño o a la niña. claro. Siempre y permanentemente, ¿no? Ahora, por lo general el registro se da pues al nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí Así los es. que deciden Son los padres. Los padres. Si es que están los padres, porque luego no están los padres, hay muchos casos que al ratito estaremos viendo que no aparece el padre, ¿no? No, no y en aparece. años no aparece el padre, ¿no? Claro, y de todas maneras siguen teniendo el apellido del papá, que también nos dirás un poquito más adelante que se Claro. puede hacer. Y bueno, con nosotros está Julia Pérez Cervera, ella es coordinadora general de Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, Vereda Temis SC. Julia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Oye, y comentabas, es una cosa que tiene que ver con el patriarcado. Sí, porque como dice el juez, el código pone que el niño, no dice el niño o la niña, que es otra cuestión Que hay que acomodar, corregir, claro. tendrá el nombre y el apellido del padre y la madre, pero nunca dijo primero el del padre y segundo el de la madre. ¿A qué se debe que primero vaya el del padre? Porque siempre lo que se ha visibilizado es la figura paterna, es decir, la figura del hombre, ¿sí? Que es una, digamos, consecuencia del patriarcado. O sea, la mujer siempre ha estado invisibilizada y por lo tanto también los apellidos iban como detrás, ¿no? Es decir, y luego hay otras razones, ¿no? De por qué siempre se elegía
que se visibilizara al hombre, que cuál? tienen que ver con las economías, con las herencias y con otra serie de Oye, Julia, intereses económicos del hombre Ajá. que están también visibles en muchos otros aspectos de las leyes. Más allá, y yo diciendo del juez, o sea, efectivamente, teóricamente, lo que debe estar por encima de todo son los derechos de los menores. Pero en la práctica, cuando tú vas a un juicio, como pones una demanda, cuando ves una sentencia, ves que no siempre la cuestión funciona Pero así. por eso es tan fuerte este movimiento, ¿no? De poner ahora sí que el interés superior del niño por adelante para tratar de cambiar a nivel cultural y a nivel interno. Pero, ¿sabes? Hay algo ahí que también creo, no sé si ustedes estén de acuerdo, que fue una de las razones. Pues no había manera de comprobar que los hijos eran de ustedes, de los hombres. Bueno, Y ya entonces se era una establecía, manera de... antes de que se generara la prueba científica Exacto. de ADN o de genética molecular, había presunciones, había una serie de Exacto. pruebas que se debían de aportar, ¿no? Y entonces, pero era también una de las razones por las cuales se ponía el apellido, como para mantener a la familia unida y asegurar Si la eso. mujer se presentaba con su hijo o con su hija a registrar al menor ¿Y el no había marido un no? acta de matrimonio, Sí. le tenían que poner los apellidos de la mamá. Porque no podía ella decir fulano, aunque ella dijera fulano es el papá, el juez del registro civil no podía agregarlo. No lo podía. Porque no hay matrimonio. Pero entonces, ¿cómo? Lo registraban con los apellidos de la madre. Y si llegaban No, los dos, aunque si no hay hubiera acta de matrimonio, los apellidan Ah, no, con el acta ya del lo padre. dije. O sea, con si hay el acta nombre de del padre, matrimonio- aunque el padre no esté. Sí. Y aunque la madre diga, ese señor no Así es el padre. Siempre y cuando A hay ver, acta de matrimonio. No, pero si no había acta de matrimonio y se presentaban los dos. No Ah, se no, ponía... también, también lo registraban los dos, sí. conjuntamente. Ah, ok. Pero cuando no se presentaba el padre, que No no le había ponían. matrimonio, No le ponían. el juez del registro civil no ponía el apellido paterno. Porque la palabra de la madre no tiene validez. Sí, pero hay que distinguirlo, creo que Sí. hay que distinguir porque si no vamos a confundir. Claro. Hay que distinguir si el hijo es un hijo dentro del matrimonio o es un hijo fuera del matrimonio. Cuando un hijo es dentro del matrimonio hay una imputación de paternidad directa al cónyuge. Cuando el hijo nace dentro del matrimonio o dentro de los 300 días en que cesó la vida en común, eso dice nuestro código actual. La gran mayoría de los estados de la República reconocen un plazo de 180 días en lugar de dentro del matrimonio. Y otra cosa totalmente diferente es cuando el hijo nace fuera del matrimonio. Entonces, cuando el hijo nace dentro del matrimonio, como dice el juez, basta con que acuda con el levantamiento, con el acta de matrimonio reciente, ¿no? Para que se le haga la imputación de paternidad al padre. En el caso de los hijos nacidos fuera del matrimonio, ahí sí requiere un reconocimiento voluntario, aunque también hay que distinguir si son hijos de concubinato, que existe la misma presunción, o si son hijos simplemente fuera del matrimonio, que pueden ser motivos simplemente de una unión o de alguna razón fuera, ¿no? En donde requiere necesariamente uno de los medios de reconocimiento voluntario para llevar a cabo, ¿no? La imputación de la paternidad. Entonces ahí sí se requiere la presencia necesariamente del padre para llevar a cabo el reconocimiento. Y si el reconocimiento se puede llevar a cabo de distintas maneras. 1, por acudir al levantamiento del acta de nacimiento. 2, por acta de reconocimiento. 3, por confesión judicial directa y expresa. 4, por testamento o 5, por escritura pública. Son las 5 maneras en donde un hijo nacido fuera del matrimonio puede el padre llevar a cabo, ¿no? El reconocimiento del hijo. Y si no hay esos reconocimientos, si no va, el juez no le pone el apellido del padre, claro. aunque la madre diga, este señor es. El juez del registro civil. Sí, claro. Es mal llamado juez, pero bueno, vamos a hablar de él como oficial para no Así es, confundir no en el ámbito confundirlo, sí. judicial. Ajá. Entonces, el oficial del registro civil ajá. es el que dice no lo puedo hacer. ¿Y eso sí está escrito en la ley? Sí. Lo hace porque está escrito en la Está ley. Si no puesto se en el presenta Código el Civil. papá, Sí, ok. claro. Pues si no se Oigan. presenta el hombre, entonces es solo los apellidos de la mujer. Si no hay matrimonio. Si no hay Sí, no matrimonio. hay matrimonio. Claro, Oigan, claro, si no hay pues ahí ya vamos quedando claros. Algo que se dijo al principio de este bloque fue sobre que el interés superior del menor y que los hijos deberían de decidir o poder decidir qué apellido llevar primero. ¿Esto es real? ¿Se puede dar ahí a partir de qué edad? Porque, por ejemplo, aquí nos dice un comentario de Facebook, más bien deberíamos preguntarle a los hijos si quieren quitarse el apellido del padre. Ellos son los que deben decidir siempre y cuando sean mayores de edad. Y también otra persona que dice, yo quiero quitar el apellido paterno a mi hija, pero aún es menor de edad, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Esto tiene que ver con la mayoría Cada de caso edad? en concreto, o sea, no es un volado al aire que yo me presento y quiero que me lo quiten. Hace muchos años tuve un asunto en donde llegaron 4 chicas de 10 a 17 años
Dijeron, mi mamá es la que nos ha cuidado, mi mamá es la que ha visto por nosotros, nos ha protegido, mi papá desapareció, siguen casados porque mi mamá no quiere tramitar el divorcio, pero nosotros queremos tener el apellido de nuestra mamá. Se les mandó una serie de estudios para ver su equilibrio emocional, estaban perfectamente bien. En esa época no existía en nuestro Código Civil la posibilidad ni en el reglamento de cambiar los apellidos o quitar los apellidos. Pues atendiendo ese interés superior a los derechos humanos, se logró dictar una sentencia que no quería acatar el registro civil, pero era un orden judicial. Yo sí disiento de lo que dice ella, sí se está llevando a cabo en los derechos humanos dentro de todos los juzgados familiares permanentemente, hay una supervisión permanente del área de derechos humanos, del área de ética judicial y del área en donde nosotros como juzgadores nos tenemos la potestad, tenemos la obligación de protegerlos. Claro, por supuesto. Y si no protegemos, estamos incurriendo pues, en una serie de delitos atentando contra la impartición de justicia, porque ya no nada más es el código, sino lo que dice la Corte. Con esto nos quedamos, vamos a ver el siguiente material, quédate con nosotros. ¿Tú de qué familia eres? ¿Eres de los Sánchez? ¿De los López? ¿De los Noriega? ¿De los Herrera? ¿O de los Garza? En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, hasta el 2016, los apellidos más frecuentes eran Hernández, García, López, Martínez, González, Rodríguez, Pérez, Sánchez, Ramírez y Flores. Pero, ¿de dónde vienen todos estos apellidos? Es más, ¿te has puesto a pensar en lo que significan? Las personas que se dedican al estudio de los nombres, es decir, a la onomástica y a la antroponimia, nos dicen que los apellidos pueden ser de 4 tipos. Patronímico, son los que derivan de nombres propios como Rodríguez, los hijos de Rodrigo, Fernández, los hijos de Fernando, etc. Toponímicos, son los apellidos que derivan de un lugar. Zaragoza, Aragón, Huesca, Ríos, Puerta, Murillo, etc. Gentilicios, son los que derivan de zonas geográficas como Galicia, Gallego, etc. Teonímicos, son los apellidos que tienen su origen en la descripción de una divinidad. Santa María, Santiago, San Clemente, Buenafuente, Santa Cruz, entre otros. Relativos a animales o plantas. Pimienta, cuervo, león, etc. Relativos a profesiones. Herrera, pastor, monje, etc. Y ahora que sabes los tipos de apellidos, ¿lograste identificar a cuál categoría pertenece el tuyo? ¿Sabías que desde octubre de 2017 en la Ciudad de México los padres y las madres pueden elegir el orden de los apellidos para sus hijos? Si así lo deciden, el artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal establece que el apellido de la madre puede ir en primer lugar. Y te preguntarás, ¿tiene alguna ventaja? En realidad, esta reforma reconoce que ambos padres tienen los mismos derechos y obligaciones para con los hijos. De hecho, este artículo nos deja claro que el padre no tiene más derechos sobre los hijos, aunque su apellido vaya en primer lugar. Ahora bien, ¿crees que los padres pueden llegar a tener discusiones por ver qué apellido queda en segundo lugar? Y es que en México, como en muchos otros lugares del mundo, los apellidos nos dan una identidad y un origen que a veces no estamos dispuestos a olvidar y menos a perder. Por ejemplo, un apellido vasco como Goyenechea nos dice nuestro origen ancestral en Euskadi. Uno libanés como Buchaín nos hace recordar la migración a tierras nuevas. Un apellido mexicano nos habla del mestizaje entre culturas, mientras que otros apellidos nos remontan a lugares geográficos del país como el apellido Chan, que predomina en Chiapas o Yucatán. Y tú, si eres varón y con hijos, ¿estarías dispuesto a que tu apellido quedara en un lugar distinto? Y si eres mujer, ¿crees que esto va a ayudar a que las mujeres sean vistas con el mismo peso de mantener vivo el apellido de la familia? Bueno, pues muchas preguntas muy interesantes que rondean a este tema. Y bueno, es importante saber que en la Ciudad de México, desde el 25 de octubre del 2017 a la fecha del día de hoy, 24 familias han registrado a sus hijos con el apellido materno en primer lugar,
y eso es como muy importante también ir sabiendo que las cosas se van cambiando, ¿no? Y un poquito lo que nos estábamos preguntando es, ¿cuál es el peso simbólico que tiene el apellido paterno para las familias mexicanas? Mira, yo creo primero que el apellido lo que te da es una referencia de identidad, ¿no? Y como dije antes, esa referencia fundamentalmente ha sido establecida por el sistema patriarcal y por eso siempre ha sido primero el padre, ¿no? Y de hecho, más que el interés del menor, lo que se ha privilegiado es el honor y la visibilidad del padre. A mí me parece increíble que todavía, a pesar de, como dice el juez, y que yo creo que es una realidad, debería prevalecer primero los intereses del niño, a pesar de eso, si el padre no va a presentarse y la madre va con su, pongamos, amante y dice, mi hijo no es de este señor, es de este otro. Como el padre, como el esposo no renuncie explícitamente, el juez no le va a poner al niño su apellido real, es decir, el apellido del padre, al margen del lugar primero o lugar segundo. A mí me parece que eso es violentar un derecho del menor, porque quien realmente debe hacerse cargo y responsable de ese hijo es el verdadero padre, no el esposo. Sin embargo, el honor del marido es lo que se pretende salvaguardar. Te pongo un ejemplo de cómo todavía, a pesar de estos cambios, tenemos muchas cosas que avanzar. Una de las cosas que son importantes en el apellido, por ejemplo, es que pueda la madre decir exactamente quién es el padre. Y se le crea a la madre. Otro problema que tenemos es que, bueno, ahora ya por fin en la Ciudad de México, si el padre se niega, justamente la negativa se toma como es tuyo, ¿sí? Claro. Pero hubo una declaración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que decía que era violar los derechos del hombre el que se le obligara a hacerse la prueba de ADN. ¿Sí? O sea, y de nuevo al niño se le dejaba en segundo lugar. Claro, Sí. pero Julia, ¿no hay ahí un tema, ahora sí que tratando de no llegar a los extremos, en el cual por supuesto que estoy a favor de que hay que creerle a las mujeres, pero justamente por el peso simbólico que tiene el apellido, y no solamente a nivel de simbolismo, sino también monetario, que eso lo sabemos y lo dijiste tú hace ratito, o sea, todo lo que implica tener un apellido que entonces es la herencia, el acceso a muchas cosas. ¿No también ahí hay un peligro, digamos, entre comillas, o no sé cómo llamarlo, en el cual, bueno, si solo la voz de la mujer es la que va a valer, pues la mujer puede decir, hijo es No, yo no digo Slim, que solamente sea ¿no? la voz. O sea, No digo que solo póngale sea... Slim y que me toque algo de Telmex. No digo que solo sea la voz de la mujer, digo, cuando el señor no va y no se aparece, pues... No se puede imputar esta paternidad sin nada más. Claro es que manejó varios aspectos. A ver, Creo que sea conveniente aclararlos. A ver, aclarar. Hay muchos casos ahorita en tribunales en donde se presenta a la mamá a registrar a su menor con su pareja y que en las veces que se presentan no es el padre biológico, así lo registran. Sí, pero es una Y el presunción de buena juez fe. o el oficial del registro civil, vienen los dos, expresan que es el hijo y lo registran con el certificado de nacimiento. Entonces ahorita están en los pleitos de desconocimiento o de reconocimiento por parte de otros. Es un aspecto. Respecto a la Declaración de Derechos Humanos, más allá de lo que haya establecido derechos humanos, nosotros nos tenemos que sujetar a la ley. Y la ley implica también considerar la jurisprudencia de la Corte. Y la jurisprudencia de la Corte, que es lo máximo que puede existir en resoluciones para que nosotros las acatemos, es la defensa del interés, del origen de menor, su historia, tener derecho a una vida digna, a tener una identidad, a saber de dónde viene. Pero eso no implica que a la hora de determinar apellidos se tenga que poner necesariamente el padre. Eso es otro rollo, ¿eh? O sea, cada caso es diferente, pero tener el atrevimiento de decir, es que Carlos Slim es mi papá, es el papá de este niño, es imposible. Claro. Por eso existe el trámite administrativo correspondiente y el trámite judicial correspondiente. ¿Qué sería cuál? O sea, Es el procedimiento de reconocimiento de paternidad. Pero se desconoce, vuelvo a lo mismo. Aquí hay, en su momento se estuvo platicando antes de que cerramos, la gente le falta
esa difusión de lo que está aconteciendo en tribunales. Claro. La gente tiene miedo a las autoridades. La gente tiene temor, por ejemplo, la mujer que se dedica a la casa, ¿quién me va a proveer si se va este? Yo creo que las expectativas ya tienen que ir cambiando. Entonces tienen que demandar ante tribunales el reconocimiento de paternidad. Si un juez del registro civil o un oficial del registro civil se niega a cambiar apellidos, también tienen que hacerlo valer mediante el tribunal y el juez lo va a ordenar. En un principio en el programa comenzaron diciendo, tales estados ya tienen el cambio de apellidos. Sí, Primero materno o paterno, paterno, materno, según lo decida la pareja. Cualquier estado, aunque no vengan en las leyes. Por También. eso existe el derecho humano, por eso existe lo que se llama, y la abogada no me dejará mentir, la doctora, un control de convencionalidad que significa yo aplico la ley en beneficio de los niños y de los derechos humanos. Lo que pasa es que, como ustedes bien dicen, bueno, es una ignorancia por sobre todo, ¿no? De la ley misma. O sea, yo hasta este momento me acabo de enterar que no es obligatorio, ¿eh? O sea, es algo que ni siquiera te cuestionas. De repente tú llegas a registrar a tus hijos y como mujer dices, pues toca el papá. O sea, ni siquiera me cuestioné preguntarme, oye, ¿cuál va primero, cuál va después? Pues son siglos Es una tradición, en los una cuales la costumbre. tradición, pero nadie te dice, oye, cuando llegas y te sientas ahí, ¿cuál quieres que vaya primero? Vamos, es una pregunta que no te hacen, ¿no? Ahora, nada más, yo sí quisiera nada más precisar una cosa. En el caso concreto que planteaba Julia, en relación a que llega una persona con una pareja que no es su cónyuge y está casado, hay que aclarar que hay disposición expresa del Código Civil que te dice que no puedes imputar paternidad aún alegando adulterio por parte de la cónyuge. Es decir, aunque ella llegue y diga, es que no es de mi marido el hijo, sino que es de mi otra pareja, no se puede imputar paternidad. Eso sí es bien importante, porque si no generamos como alguna confusión, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te Pero refieres? vamos a ver, la cuestión está, no que se se la está divorcie. imputando. No, a ver, es que yo he tenido un hijo con este señor está aquí Pues se hubiera y divorciado yo, antes. ¿eh? La ley te dice que no puedes Claro, me dice imputar que no. paternidad, ¿no? A una persona distinta del cónyuge, porque lo ¿Y que por qué protege, no? Si no es su padre. pues para eso no hubiera estado unido en el vínculo de matrimonio, Pero no ¿por hubiera qué no? O disuelto. sea, es que volvemos entonces a la moralidad. no es un tema de moralidad, es un tema de sí me estoy realidad. confundiendo, No. pero si este hombre se presenta y dice que sí es su hijo, Hasta que el marido de No lo la puede hacer. señora no renuncie explícitamente, el registro le va a adjudicar sí, el hijo adjudicar esa al palabra. marido, aunque no sea. Y no Sí, puede o sea, renunciar y eso tampoco. es lo que Pero, yo- pero ¿cómo lo puede saber el oficial del registro civil? No, ciertamente No, el oficial si no lo hay va a una saber. acta de ley. si hay un acta de Por eso, matrimonio, pero o si el entonces, señor, por eso. el marido No, pero lo- si no la lo- presentan, Si no la tengo presentan, la no tienes certeza manera yo. de no. poderlo. Si hay una no base de está datos, público, sí, claro. por eso, no tienes manera de claro, comprobarlo. no, y entonces, bueno, si yo llego con un señor y digo, este Así es. señor es Te el lo papá de anotan. mi Sí, hijo, y lo te lo van a registra, registrar, sí, claro. lo van a ¿Y qué es registrar. lo que va a suceder? Que el cónyuge puede justamente pedir la nulidad de esa acta comprobando que estaban unidos en el vínculo de matrimonio. Eso es lo que va a suceder. Sí, claro, si al cónyuge le interesa, si al cónyuge no le interesa, pues el hijo Es crecerá. quitarse que, una ¿no? por, eso es que obligación. por eso cada caso es tan particular, Claro, porque es depende de complicado, todas las sí. historias que hay y las estoy leyendo y de verdad muchísimas gracias por A ver, toda la Sandy, léenos participación. algunas otras. Pero algo que parecía muy importante, que estábamos comentando muy importante y vale la pena retomar antes de entrar al bloque, nos decía la doctora sobre lo que significa un nombre y un apellido. El peso que tiene, porque aquí muchas mujeres dicen, yo no, mi papá nunca estuvo presente, a mí me hubiera gustado llevar los apellidos de mi madre. También nos dicen, mi papá nos abandonó y tengo que llevar su nombre cuando realmente ni siquiera lo conozco. ¿Cómo se puede tramitar esto? Pero como para ir entendiendo la parte emocional, la parte cultural que carga el nombre y el apellido en las Claro. personas que nos estaba diciendo hace rato. Si eres menor de edad, lo tiene que tramitar tu padre o tu madre. El cambio El de... cambio. Sí, claro. Si eres mayor de edad, tú lo puedes hacer una Ya lo puedes solicitud de cambio. solicitar. Y bueno, Y- el juez nos acaba de platicar un caso en el que las menores de edad lo fueron a pedir y el juez lo autorizó. Que se hizo a O sea, través de una y que orden todavía judicial. no existía en el Código Reforma. Civil el poder exigir el cambio de apellidos o quitarse apellidos. Porque Pero- se califica el interés de ese menor. Muy bien. Ahora la doctora nos iba a decir... Sí, sobre la parte... Las funciones del las nombre, o sea, funciones ¿para del qué sirve el nombre? ¿No? El nombre tiene dos finalidades. Uno, individualizar a la persona para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Y el segundo es que un índice de estado de familia te hace pertenecer a una familia. ¿Qué es lo que te hace pertenecer a una familia? Te genera un vínculo de filiación
de ahí te genera un vínculo de parentesco y del parentesco genera todos los derechos y obligaciones que derivan del mismo, como son derecho a los alimentos, derecho a la sucesión legítima, derecho a todos los atributos de la personalidad que corresponden, nombre, domicilio, estado civil, estado político. También te genera la representación legal, el ejercicio de la patria potestad o en su caso el ejercicio de la tutela. Y entonces todo esto te va generando el pertenecer a una familia, ¿no? Y los derechos que van a derivar de ello, porque al final, ciertamente, el tema del nombre tiene que ver, uno, con un tema a lo mejor social en cuanto a la utilización propia de tu apellido, y por otro lado, ¿no? ¿A quién le vas a hacer exigible el cumplimiento de los derechos y obligaciones? Claro, ¿no? y algo que yo creo que sería como importante puntualizar es si se pone el apellido en el orden diferente, o sea, si se pone primero el de la mamá, no cambia eso ninguna no de cambia. esas obligaciones. No, claro, Y no, no las es que la obligaciones mujer va a tener continúan. más obligaciones y el hombre menos. No cambia nada. Pero eso es importante decirlo, porque socialmente hay mucha ignorancia en ese sentido. Nada más es cuestión de formato. O sea, el registro civil debe de tener formatos en donde si yo quiero poner primero el apellido materno, debe haber un formato con esa estructura. Si quiero el apellido paterno, debe de haber un formato con esa estructura. Claro. Cuando se vaya ante una autoridad, la autoridad administrativa del Poder Ejecutivo, Legislativo, tienen que revisar los formatos y decir, no, es que aquí está enredado, no está enredado, está muy claro. Claro, lo que pasa es que tiene que cambiar a nivel también más profundo, Teófilo, porque de repente en las escuelas, por ejemplo, los formatos que tú llenas cuando llegas a una escuela, siempre ponen primero el apellido paterno y después el materno. Sin lugar a o duda. sea, ese tipo de cosas también hay que cambiarlas. Va a tener que decir apellido y apellido, o tus apellidos, sin importar si Pero es paterno sería o paterno. muy fácil poner nombre y apellidos. Apellidos. Claro, Punto. apellidos y se acabó. O sea, lo que hay que hacer es Cristi. quitarle el adjetivo paterno o materno. Sí, apellidos, punto. apellidos y se Así es. A ver, a mí me gustaría entender qué es esto. El apellido también te da identidad e inmutabilidad. ¿Qué significa esto? Lo inmutable, o sea, a lo largo de tu existencia vas a estar presente como individuo, como dijo la doctora. Es lo de la individualidad. Exactamente, a donde te eres una presentes o persona que sea. única. A lo largo de toda tu existencia. Y eso no cambia. No cambia. Ahora, Bueno, si hablamos de cambios de apellidos, el primer bueno, momento pero no es cambia, que el apellido pero no era cambia tu inmutable, individualidad, ¿no? no cambia tu esencia como persona. Claro. O sea, el apellido era inmutable, Inmutable, así es. no había manera de quitárselo. De cambiarlo, Así es. salvo Ajá. que hubiera Casos error específicos. ortográfico, mecanográfico, que se daba lugar a un trámite administrativo, o judicialmente cuando el nombre llevaba a cabo algún escarnio en contra de la persona, y entonces se podía pedir judicialmente que el apellido se cambiara, ¿no? Y esas eran las razones únicas con las cuales se daba, porque te trataban de dar certeza jurídica, ¿no? Pero O sea, entonces sí, ahora no es inmutable. ahora ya Ya con se esta puede cambiar, modificación, ya no. que de hecho, bueno, sí quisiera aclarar algo. El Código Civil lo que te dice es que tiene que haber un convenio entre el padre y la madre para el registro, ¿no? Y tiene que asentarse el convenio, 1, y 2, que los demás hijos tienen que seguir el mismo orden, de tal suerte que no puedes ponerle a un hijo primero el apellido materno y luego el paterno y al segundo al revés, Así, ¿no? no es un collage. Para que haya justamente una continuidad dentro del vínculo, ¿no? Entonces tiene que haber un convenio y un acuerdo A determinado. ver, ¿el convenio tiene que ser escrito o No, es hablado? es un convenio entre las partes, Así es. llegan y se ponen de acuerdo antes de llegar al registro civil y en el registro civil le dicen, yo quiero primero el materno y luego el paterno y se va a sentar en el acta. Tiene que haber actas en las cuales, como hay actas de matrimonio hoy, en donde dependiendo de quién contraiga matrimonio es el tipo de acta, tiene que haber un acta en donde primero es el paterno y luego el materno, o primero el materno y luego el paterno. Así es. Eso es muy fácil, es simplemente un formato administrativo que es muy sencillo. Claro, O sea, realmente no el genera decirlo problema. es muy sencillo, comentarlo es muy sencillo, pero lo que hemos estado viendo nosotros a través de las llamadas que llegan aquí es que cuando ellos llegan no es tan sencillo, no se les permite, muchas veces simplemente porque no quieren. Bueno, ahora sabemos que es porque no quieren, porque ni siquiera es algo que tenga que ver por ley. Es Así es. simplemente que porque la persona que los atiende les dice eso no es posible. Y un punto, agregado a se lo que decía acabó. la doctora, el oficial tiene que invitar a los que comparecen a preguntar. registrar, que no pongan nombres peyorativos Dice o que los expresamente la ley. etiqueten Claro. o que les puedan causar un perjuicio por el Sí, tipo de claro, nombre que le claro. están poniendo Bueno, los si hay padres. algunos prohibidos. Abreviaturas. Sí. ¿No? No hay una determinación de prohibición específicamente de que tales nombres no pueden agregarse. Pues se les tiene que entonces invitar. eso es Pero que Eso esa- sucede en Alemania, donde no pueden ponerle a un hijo Hitler, Ajá. por decir algo. Claro, pero es que entonces hablando de esto que ahora está de moda de las fake news, circulan muchos diciendo que en México no le puedes poner Satanás, no le puedes poner Lucifer. ¿Es cierto eso? ¿O yo puedo llegar y ponerle cualquier nombre a mi Hay como esa línea, digamos, es una directriz.
Es decir, no se deben aceptar nombres que puedan suponerle posteriormente escarnio, burla, pero no hay una lista concreta. No hay una lista. No la hay. O sea, de esa, digamos, directriz, se supone que yo no le puedo poner a un niño idiota. Sí, claro. O pues eso, Satanás, ¿no? Porque bueno, va a ser la burla de todo el mundo. Claro, se supone. Pero entonces no hay una lista, entonces No hay yo una puedo lista, decidir no hay poner una cualquier. lista. O Lo que pasa que ahí el registro deberían decirle, oiga, mire. A ver, ahorita no. regresando nos dices, Ok. vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Tuve un hijo hace 6 años, pero su papá nunca se hizo responsable de él. Sí salía con él, éramos novios, pero nunca se hizo responsable y por eso decidí ponerle yo mi apellido. Mis padres me aconsejaron que le pusiera el mismo apellido que yo, como si fuera mi hermano. Hace un año, el papá de mi hijo quería volver a hacerse responsable de mi hijo, pero yo no he querido darle la oportunidad. Con hacerse responsable me refiero no a económicamente, sino que él quería que le pusiéramos sus apellidos. Él dice que me va a demandar y yo no sé si esto sea posible o no. Y si me demanda, no sé si es solamente ponerle el apellido o que también me tenga que dar algo de dinero. Mi hijo está por entrar a la primaria y no sé qué problemática pueda tener con él porque seguramente me va a preguntar qué está sucediendo a su alrededor. Y también me he cuestionado en un futuro qué es lo que mi hijo me podría decir porque tenemos los mismos apellidos y cuáles serían sus demandas de él. No sé si ponerle los apellidos de su papá o dejarle los míos y más tarde cuando él crezca darle una explicación de lo que está pasando. Pero es una situación difícil puesto que aunque está pequeñito a veces no encuentro la manera de explicarle. Mi familia me sugiere que busque un abogado donde yo pueda pedir una demanda porque el que nos abandonó en un inicio pues fue él. Bueno, pues Quiero interesante. precisar Sí, algo, a ver, por porque se favor. sigue cayendo en el mismo error y hemos trabajado en varios programas aquí contigo, Cristi. La señora que que se está platicando, estaba obligada, no es un derecho que tenga ella, estaba obligada a demandar el reconocimiento de paternidad y en su momento el pago de alimentos. No es que yo puedo hacerla sola o quiero hacerlo o existe la posibilidad de hacerlo, lo tiene que hacer porque la ley así lo establece y porque ella ejerce la patria potestad y el niño no se puede defender solo. Claro, pero eso es bien importante aclararlo. Ella está obligada porque ella es la única que puede defender a su hijo. El hijo, como está chiquito, no se puede defender. Efectivamente. Y el niño tiene derecho Sí. a recibir eso que el padre le tiene que dar. cumpla con todas las obligaciones de crianza que mencionó la doctora, Claro. para efectos de que en un momento su presencia, si es que va a haber presencia, sea importante para el desarrollo del pequeño. Segundo, eso no quiere decir, porque está también planteándolo, que ahora que ya apareció nuevamente este individuo, él no pueda demandar el reconocimiento de paternidad. Claro. Y ahí entramos ya en una cuestión de las pensiones retroactivas, claro, porque tendríamos que en qué tiempo tuvo conocimiento, por qué se ocultó y mil cosas más que se está resolviendo. Que también es muy cierto lo que dijo Julia. Que muchos desaparecen del mapa, sí, claro, pero existe la familia y también ya lo dijimos en este programa. Si no cumple él, me voy contra los abuelos. Y hay una lista larga en la ley, pero claro, no se quiere hacer, se desconoce. Justamente. Pero llevemos a cabo los procedimientos. El tribunal está llevando muchos procedimientos actualmente, es impresionante, de reconocimientos de paternidad, pero promovidos por ellos o por ellas. Claro. O sea, tenemos de ambas partes como en un equilibrio. Claro. Y se llega precisamente a la determinación en base a la prueba si es o no. También podemos resolver en sentencia si mantenemos los apellidos, aunque haya reconocimiento, los apellidos de la madre. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, o se hace la modificación y se agrega el paterno o se determina cuál es primero. Eso lo podemos hacer en sentencia, previo diálogo con los menores, las circunstancias del caso, ponderamos todo lo que está pasando. Porque ese punto creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque ella lo dice, es que él está exigiendo sus apellidos. Entonces, claro, si él exige sus apellidos, entonces ella lo que está pensando es, le van a quitar el mío y van a poner el de él en primer lugar. Entonces, esos son los problemas cotidianos, claro, ¿no? Y quiero decir que
una y otra vez estas dudas surgen en el programa. Sí es cierto que habíamos hecho los programas anteriormente contigo, pero siempre tenemos que repetirlos Sí, por porque, supuesto. bueno, aparte, en estas mismas circunstancias, siempre hay familias que entran nuevamente a esta situación, ¿no? En otros programas, cuando otras veces que te hemos invitado, pues, seguramente no estaban casados, hoy están casados, les surge la duda, por eso siempre estamos hablando de estos temas Y también. mira, nosotros. quiero leerles esta llamada. Dice, el papá se ha negado durante 12 años a reconocer a su hijo y le hicieron la prueba de ADN, salió positiva. ¿Se le puede exigir el retroactivo por esos 12 años que no dio alimento? Se puede reclamar, se tiene que demostrar que él tenía pleno conocimiento de la existencia de esa pequeña, de ese pequeño, y vuelvo a lo mismo, se tardó mucho la señora en demandar el reconocimiento, estamos hablando de una persona de 12 años. Y también otra persona pregunta, yo registré a mi hija hace 25 años como madre soltera. En el registro la secretaria me dijo que podía registrarla con el apellido del papá, aunque no estuviera presente. Y entonces dice, si yo hubiera querido, pude haber registrado a mi hija de esa manera sin su permiso, o sin su consentimiento. Definitivamente no. No. Yo creo que le quería quitar un dinero para que, según ella, Sí, pero mira, Ahora, pero, perdón, sí dice que tal vez lo hubiera podido lograr. Debe de haber casos así. Pero tendría No, que haberse claro. presentado el nombre. No, si la o las secretaria pruebas. le dijo, seguramente con una lanita lo hubiera resuelto, que ese es otro problema, Claro. que esas cosas se hagan con una lanita, Claro, que claro. todavía se hace. Sí. Pero bueno, la cuestión aquí fundamental está en que, por ejemplo, dice el señor juez, tienen obligación, mucha gente lo que menos quiere es meterse en un trámite jurídico, porque son tardados, porque decían ahí, se te puede buscar un abogado, te cobran una lana. Y porque después hacen cuentas y lo que van a recibir resulta que es lo que se van a gastar con el abogado, entonces Claro, dicen ya ahora no, ¿para qué? pero aparte de eso, o sea, yo creo que Desgraciadamente, ¿eh? hay una cuestión que todavía tenemos que mejorar jurídicamente, y es los trámites, por ejemplo, de reconocimiento de hijos. Efectivamente, lo primero debería ser el hijo o la hija. Y entonces deberían ser trámites, porque efectivamente el derecho del niño es saber quién es su padre, quién es su madre, quién se va a encargar, ¿sí? Pero también deberían ser trámites más ágiles. Porque te puedes tirar un año, o sea, el padre no aparece, entonces haz un edicto, y si no, reclámale a la abuela, y si la abuela no tiene, reclámale al primo. Muchas mujeres que están solas, o sea, porque el marido desapareció o el compañero desapareció, dices, a ver, me tiro 3 años para conseguir poner un nombre, y, que esa es otra cuestión, que al final el hermano del padre me dé 200 pesos a la quincena porque gana a lo mejor 2.000, que es lo que se ha podido comprobar, no me compensa. Es decir, hay que buscar otros Julia, mecanismos. sí, pero no tendría también un peso más fuerte que solo el económico. Claro. No. A ver, un niño que lleva 6 años viviendo solo con la familia materna, por el hecho de que el hermano de su padre te dé 200 pesos, no solamente no tiene un peso, no solamente significa que va a haber un peso mayor con la familia paterna o un vínculo, al revés. A veces cuando judicialmente obligas a la abuela o al hermano a que suelte el dinero que el hijo tendría que estar soltando, se generan unas broncas. Sí, estoy de increíbles. acuerdo contigo, pero perdón, voy a volver a poner el punto sobre la I. O sea, yo creo que lo que está aquí en juego es que el niño sepa los derechos que tiene y que a nivel social entendamos todos. O sea, por no hacerlo, entonces estamos donde estamos. O sea, yo creo que como el interés superior del niño es el reconocimiento de los dos padres, y a mí también me da igual de que si el apellido está uno primero, otro después, eso no me parece tampoco tan relevante. Yo creo que lo importante es que ese niño y esa familia y ese hombre y los hermanos de ese hombre y los abuelos de ese niño y todos sepan que a un niño no se le puede abandonar. Mira, Pero aquí eso es justo cuestión de información. esto tiene que ver- y de hecho, de cómo
eso se lleva a la Claro, práctica. yo no lo entiendo, Es que pero la a lo que práctica me se refiero es está que sea llevando de bien, hecho. se está llevando bien. O sea, que de veras digas, si yo abandono a este niño, esto va a ir hasta las últimas consecuencias y hasta a mi hermano le va a ir mal. O sea, porque ahorita, pues como las mujeres les da flojera hacerlo, o no lo quieren hacer, o no tienen el dinero, vemos miles de casos en la que los hombres se van. ¿Cómo frenamos esa huida de los hombres? Sería mi ¿Cómo? pregunta. Mira, Cristi. Sí, Perdón. es que quería leerles esto porque hemos hablado aquí muchas veces de que sí se les deben de dar estos derechos a los niños. Lo que nunca se puede lograr es que el papá se relacione, que quiera al niño a lo mejor, pero por lo menos la parte eso- que se pueda cubrir por No ley. puedes obligar a nadie a porque quererle. aquí nos lo ha dicho el juez en repetidas ocasiones. Y justamente nos dice un comentario de Facebook Live. Es muy buen tema. Para mí, cuando un papá es irresponsable, no es importante que el hijo tenga su apellido. Enseñarle al hijo que el papá no es esencial. Y me parece que se puede dar para analizar mucho, porque por un lado sí, se le debe de exigir, pero por el otro también se le debe dar a entender que ese niño va a contar con otras personas. Claro, pero a ese Está niño grabado se en le la está familia. educando a Claro. que el día de mañana él también puede abandonar. Sí. Primer punto. Hay DIF, asesoría jurídica. Hay Defensoría Pública, asesoría jurídica. Hay universidades, no doy los nombres, la gran mayoría, públicas y privadas, tienen asesoría jurídica gratuita. Hay una serie de despachos de abogados que llevan lo que se denomina pro bono, que implica no cobro dependiendo de las condiciones económicas. O sea, en ese sentido no hay mayor problema. En justicia oral familiar, son ahorita 10 juzgados en la Ciudad de México. Los juicios de reconocimiento de paternidad no están tardando arriba de 2 o 3 meses. Son casos muy, pero muy excepcionales por cuestiones de que no se quieren practicar la prueba, que hay amparos. Se avientan 1, 2, 3, 4 años, no puedo dar datos de lo que tengo, pero la gran mayoría se están resolviendo en 3 meses. Se está actuando inmediatamente. En cuestiones de alimentos hay una ventanilla, que ya lo hemos mencionado, donde se presentan con el acta de nacimiento e iniciamos los procedimientos. Y que si a veces se vuelve un viacrucis, hay que hacerlo. Porque si no es continuar en la misma conducta, en la misma cultura, en la misma forma de pensar, y lo estamos enseñando a los hijos. Claro. La mamá o el papá enseñan cómo debe ser el niño o la niña cuando sean grandes. Y aparte un ya poco no se debe también, permitir. creo que esta visión de a futuro de repente nos queda muy corta, ¿no? O sea, yo sí creo que de repente 3 años peleando por algo así puede parecer muy largo, pero estás hablando del resto de la vida de A él. ver, pero son dos cosas. A ver, yo creo que los niños tienen que tener claro, y las niñas, cuáles son sus derechos. ¿Sí? Eso me parece fundamental. Otra cosa distinta es que la responsabilidad exclusivamente de que los niños y las niñas sepan eso sea de la madre. Yo me pregunto, más bien, ¿qué habría que hacer desde el sistema Claro. para que quienes huyen, es decir, los padres, para quienes no cumplen, sí tengan realmente límites muy claros desde la Administración de Justicia, para que sepan que si no cumplen, la pena va a ser seria. Cuando la pena es, bueno, dele usted el 20% de su salario, que para mí es otra duda de dónde está primero, qué derecho está primero, porque al hijo le dan el 20% de pensión y el papá se queda con el 80%. Sí. Y a veces no hay manera de subirlo. Es decir, bueno, para, por ejemplo, meter a un señor en la cárcel, hay primero que irse a la vía penal y demostrar que ha sido abandono de persona. Porque por 3 meses, el incumplimiento por 3 reiterado. meses no te llevan a la El cárcel. incumplimiento reiterado de 90 días del pago de la pensión alimenticia de origen al reiterado, delito ¿sí? de abandono de la obligación alimentaria. A mí me gustaría distinguir 2 cosas primero, ¿no? Una de ellas es que el reconocimiento puede ser simultáneo o sucesivo. Acudir al levantamiento del acta de nacimiento y de reconocimiento, prácticamente el de nacimiento no tiene costo y el de reconocimiento tiene un costo nulo. O sea que nada más estamos hablando de un tema de proceso judicial, en donde hay un padre que indiscutiblemente hay una problemática, o que lo quiere reconocer y la madre no quiere, o que la madre quiere a fuerzas exigir el reconocimiento del hijo. Son 2 cosas, ¿no? Y a Pero mí la me prueba de gustaría- paternidad sí tiene un costo. Sí, la prueba de paternidad tiene un costo, pero eso sí ya sería del trámite judicial. Pero la Y pregunta la no se paga la madre, respondió. que la pide. Depende, porque No. habrá que ver que a quien es condenado el pago de los No. gastos y costos al final también del proceso. sea, eso lo Eso es hasta decide- el final. No, la ley establece que es al 50%. Y si resulta
dependiendo de la conducta procesal del demandado, si es el hombre. Dice, no es cierto, porque hacen toda una narración de hechos de la conducta de la mujer como mujer, ¿no? Aparece, en sentencia se le está condenando a devolver el 50% que tuvo que pagar la señora. A devolver, porque pero primero la desembolsa Sí, ella. Pero también hay un camino por parte del Tribunal de la Ciudad de México para pedir la exención de ese pago en base a las condiciones económicas de los que están actuando. Y se han exentado totalmente. Claro. el pago. Ahora, yo creo que Una algo que es bien importante respuesta. es que también veamos la equidad de géneros, porque yo creo que una de las cosas que estamos luchando es que de los dos lados sea equitativo. Entonces, bueno, si es el 20% que le quitan al papá, pero tiene una mamá, ¿no? Entonces, bueno, Que digamos que contribuye. Mitad y y mitad. que tiene que contribuir Claro. también, o sea, tenemos que estar en esta nueva Y forma de la mamá acercarnos. contribuye permanentemente y nunca se cuenta. ¿Cuánto Cuando tú contribuye? haces esa valoración, nunca se cuenta que el niño o la niña vive las 24 horas con la... Sí, yo sí, yo sí, tengo estoy de acuerdo, sentencias sí. donde un juez me ha dicho, bueno, él pone el 40, pues la mamá también que ponga. Perdón, la mamá Claro, está poniendo. claro, Lo claro. lleva a la Todo su escuela todos los tiempo. días, se encarga de sus considera. tareas y eso no lo considera. No lo considera, no, ¿Sí? estoy de acuerdo, sí, estoy de o sea, acuerdo. es muy fácil y se sigue cargando siempre la responsabilidad de cómo se educa al hijo, que es información y además de que también ponga la pensión en igual medida. Y dices, no, en igual medida no. Claro. Ella gana menos. El cuidado en el ¿Sí? hogar y el cuidado Y de los ella está hijos. cuidándolo las 24 horas. Claro. Y si se enferma por la noche, ella va. Sí, y ella es la que está ahí, eso lo Ajá. tenemos clarísimo. sí. Claro. Sí, el cuidado del hogar y el cuidado de los hijos se considera contribución económica al sostenimiento del hogar. Nada más, no se respondió a la pregunta. A mí me parece que tenemos que regresar un poco desde el tema de control de convencionalidad, artículo primero constitucional, igualdad, pero sobre todo hay un derecho a la identidad genética, no solamente al nombre, sino a la identidad genética que tiene derecho el menor. Y el juez hacía mención claramente de algo muy importante. El interés superior del menor es un término abstracto, pero un término muy concreto fue lo que él mencionó, que son las obligaciones de crianza. Y dentro de las obligaciones de crianza, una obligación muy clara es la obligación de convivencia del padre y el hijo, que es consecuencia del ejercicio de la patria potestad, ¿no? De ahí que inclusive, aunque no vivan en el mismo domicilio, tienen derecho justamente al señalamiento de las guardas y custodias, o en su caso, de la guardia y custodia compartida, o en su caso del derecho de visita, porque ciertamente la obligación es compartida, la obligación de educar y corregir es compartida. La mujer puede pedir, ¿no?, una guardia y custodia compartida, en donde 6 meses lo cuide ella y 6 meses lo cuide el señor. Y el señor será el que tenga que enfrentarse al tema de la enfermedad, el que tenga que enfrentarse a todos aquellos otros temas, ¿no?, que también son considerados dentro de parte de la familia. Por supuesto. Eso es una parte teórica y habría que analizar las partes negativas. No, la sí. guardia y custodia con un agresor, con un alcohólico, o sea, para nada. Y está comprobado que la guardia y custodia con determinados Pero la padres, mujer también puede no. ser, la mujer también puede estar bajo el supuesto de Sí, alcohol o de sí, 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 violentadora. pero normalmente el 90% son ellos. No, Y no, quien sí, pide la sí, mujer- eso es- sí, sí, No, está no, grave pero- de poder no, pero pero- estadísticamente está así. Claro, estadísticamente sí, pero Ya. lo que la Nada más abogada un se estaba perspectiva. refiriendo era en el caso en el que ella lo pida y él también Claro, que esté en comparta. lo No, comparta. pero si hay Ahora, acuerdo, no hay eso, problema. si hay un acuerdo, ¿no? Hay una Ahora sentencia. también, aunque haya una sentencia y haya un acuerdo, también habría que revisar qué tan factible y qué tan bueno emocionalmente Es obligación del juzgador. es Cada para caso los es hijos, ¿no? totalmente distinto, Claro. ¿eh? Oigan, Cada caso es diferente. por supuesto, cada caso No, es y el diferente. juez se cerciora Vamos de a ir a un corte, en un momentito regresamos. Como ven, este tema está candente. Nos vemos en un momentito. Seguimos en Diálogos en Confianza, estamos en vivo y estamos esperando sus comentarios sobre el tema del reconocimiento de paternidad y el apellido. Y mañana, el Día del Amor y la Amistad, para muchos, mañana vamos a hablar precisamente del valor de la amistad. Es importante saber y recordar que la amistad es algo que nosotros elegimos, que no es como la familia, que bueno, pues ya está implícito, es un vínculo del cual no nos podemos deshacer por herencia, pero en la amistad se escoge, en la amistad se elige y tiene que ver mucho la confianza, tiene que ver mucho las ganas de estar con alguien, de hacer un aliado. ¿Ustedes cómo viven la amistad? Cuéntenos cuáles son sus mejores amigos, qué cualidades tienen, qué reconocen en ellos y si por alguna razón han vivido o han sufrido la traición de algún amigo, que también se dan los casos, también compártanla con nosotros. Vamos a hablar mañana de todo ello, con su ayuda y con sus testimonios, y vamos a continuar con el tema del día de hoy. Vamos a ver lo que ya se dijo. Era una estructura legal y cultural de su momento, ¿no? Antiguamente el Código Civil establecía que debía llevar el nombre y apellidos, pero no decía cuál primero y cuál segundo.
Dice paterno y materno. Se puede entender como que primero el paterno y luego el materno. Se puede entender, pero Así se ha entendido. actualmente el interés superior de los menores está sobre cualquier principio. Está en la Constitución y tratados internacionales. Y en su momento, en mi opinión, sería que fueran los menores que decidieran cómo deben de acomodar sus apellidos, ¿no? Yo quiero tener primero mi mamá, porque hay muchos niños y jóvenes abandonados. Claro. Y quieren tener los apellidos de la madre, ¿no? Entonces no tiene mayor problema, el problema es una cuestión burocrática. ¿A qué se debe que primero vaya el del padre? Porque siempre lo que se ha visibilizado es la figura paterna, es decir, la figura del hombre. Una, digamos, consecuencia del patriarcado. O sea, la mujer siempre ha estado invisibilizada y por lo tanto también los apellidos. El apellido lo que te da es una referencia de identidad, ¿no? Más que el interés del menor, lo que se ha privilegiado es el honor y la visibilidad del padre. Hay muchos casos ahorita en tribunales en donde se presenta a la mamá a registrar a su menor con su pareja y que en las veces que se presentan no es el padre biológico. Así que demandar ante tribunales el reconocimiento de paternidad. Si un juez del registro civil o un oficial del registro civil se niega a cambiar apellidos, también tienen que hacerlo valer mediante el tribunal y el juez lo va a ordenar. ¿Para qué sirve el nombre, no? El nombre tiene dos finalidades. Uno, individualizar a la persona para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, y el segundo es que un índice de estado de familia te hace pertenecer a una familia, te genera un vínculo de filiación, de ahí te genera un vínculo de parentesco y del parentesco genera todos los derechos y obligaciones que derivan del mismo. Derecho a los alimentos, derecho a la sucesión legítima, derecho a todos los atributos de la personalidad que corresponden, nombre, domicilio, estado civil, estado político. Muchas gracias, muchísimas gracias por todos sus comentarios. En el Facebook Live nos dejan estos comentarios. Todo está bien, nos dice Fernando Sotelo, pero habría que analizar todos los puntos. Ambos padres tienen mismos derechos y obligaciones. Se habla de equidad de género, pero eso aplica en todo. También el niño debe opinar con quién quiere estar y eso se debe validar. Hay padres irresponsables y también hay madres así. Luego también se pregunta Lupuis Mendoza, ¿tiene que haber un beneficio bien argumentado para mover este esquema para toda la vida sobre el cambio de apellido? Porque se presta a peleas, luchas de ego, dramas de tipo moral y de juicios. ¿Quién y cómo se benefician con ello? Se pregunta. También nos dicen en otro comentario, la realidad es diferente, es una pérdida de tiempo ir a exigir pensión, aunque ya esté estipulada. El padre nunca se presentó y no pueden hacer nada para los que se supone que deben de hacerlo. Es un caso de un testimonio, nos dice que ella terminó por resignarse y seguir trabajando para mantener al menor. Hay algunos casos similares. Y un comentario también interesante de Adi Valenzuela: los hijos pueden convivir con sus padres y las familias de estos con o sin el apellido de él. Si el señor realmente se interesa por el bienestar de su hijo o hija, contribuirá con afecto y económicamente. De no ser así, aunque la criatura lleve el apellido y lo metas a la cárcel, nunca podrás obligarlo a que lo ame y lo mantenga. Fíjate qué interesante todo eso. Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, tú nos estabas diciendo que a nivel jurídico es la obligación de la mamá exigir el reconocimiento y aparte también los derechos que tiene el niño. Pero de repente en la práctica, como dice Julián, o sea, lo que nosotros nos estamos enfrentando es a todo un sistema que no lo piensa así, que no lo cree así, y entonces trabas y trabas y trabas donde las mujeres no tienen derecho y entonces se encuentran con una persona que les dice pues que no se puede hacer, que no hay forma de encontrarlo, y entonces acabamos con miles de historias como esta que nos leyó Sandy de yo ya me cansé, yo ya mejor me pongo a trabajar y mi hijo y yo estamos solitos. Sobre todo del interior de la República, porque mira, nos dicen aquí, Margarita, se habla de la Ciudad de México, pero en la mayoría de los estados no es así de fácil, es un viacrucis. Me disculpo, pero la corrupción y la impunidad en el sistema judicial, ella dice que está ahí presente. Entiendo que hay que obligar al cambio de mentalidad y ahí el factor educativo en casa y crear ciudadanos responsables, honestos. Y dice, esto es lengua muerta, habla pues por la gente que no está en un sistema como ya lo estamos viendo más avanzado, como el de la Ciudad de México. Inclusive viviendo en la Ciudad de México escuchamos miles de problemas similares, ¿no? Yo soy funcionario judicial desde 1990. En el 96 tuve la oportunidad de llegar como titular de un juzgado. Yo tengo muchos años como juzgados. Nuestra ley y todas las leyes de los estados, todas, la procesal civil,
tiene un capítulo que se llama Controversia del orden familiar. Ahí dan los principios que tenemos nosotros los juzgadores que respetar. Todos los asuntos se consideran de orden público, así dice. O sea, al Estado le interesa que las familias estén bien. Y nosotros tenemos que actuar de oficio. De oficio quiere decir que no me tienes que pedir. Yo estoy observando lo que está pasando y tengo que resolver. En cuestiones de alimentos, hablando de alimentos en su contexto general. Comida, vestido, educación, vivienda, salud, médico y medicinas. Y no solo intervengo, suplo sus deficiencias. Y levanté más de 3,000 o 4,000 comparecencias en el juzgado a mi cargo, sin necesidad de que llevaran una demanda. Cuando se presentaba a ella, en su gran mayoría, como dice Julia, o él excepcionalmente, cuando había una situación que dentro de la familia estaba propiciando una irresponsabilidad o violencia, y se resolvían. Vuelvo, como lo he dicho muchas veces, falta difusión, falta un cambio de mentalidad, falta una nueva herencia cultural. Claro. Cuesta mucho trabajo, pero hay que aperturar pruebas. Y eso viene en los códigos. A ver, ¿qué pasa si yo me presento, hablando de los casos particulares y de los que Julia está diciendo, qué pasa si yo me presento y la persona que me está recibiendo, en ese caso el juez o ¿cómo se le llama? El oficial o el secretario de acuerdos, no me atiende, no me resuelve? Yo, ¿con quién tengo que acudir? ¿Cómo puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo hacer que mis derechos que están inscritos en la Constitución se cumplan? ¿Qué puedo hacer en la práctica para todas las señoras que nos están viendo y los señores, como dices tú, si pero el la mayoría? funcionario, perdón, no está funcionando, y el que me está atendiendo o es la mecanógrafa o el mecanógrafo o es otro tipo de persona que está dentro del tribunal, y el juez con el que acudo tampoco me quiere atender, voy ante la autoridad administrativa del Tribunal Superior de Justicia, voy a Derechos Humanos, voy a la Comisión Nacional, voy al Instituto de las Mujeres, y van a llegar recomendaciones. Y van a llegar recomendaciones porque las mandan a la presidencia del tribunal, y la presidencia del tribunal me llega y me dice, oye, dame un informe, ¿qué está pasando aquí? Ok, entonces mira, pueden acudir a esas instancias. A ver, a mí a veces me preocupa mucho que digamos todo funciona bien, el problema es que la gente no hace, ¿sí? Porque no es cierto. Nosotras litigamos todos los días tenemos en la oficina 5 señoras. ¿Sí? La Comisión de Derechos Humanos, como dice el juez, da recomendaciones, pero no obliga a nada. ¿Sí? O sea, yo voy y me quejo de un funcionario y la Comisión de Derechos Humanos dice, oiga, que este funcionario... Pero ahí murió. ¿Sí? O sea, ¿no le dan seguimiento? Sí, no, hacen recomendaciones, sí, claro. Y anualmente sacan un libro con todas las recomendaciones que han hecho. ¿La recomendación significa que le estoy pidiendo que actúe de manera diferente? ¿Eso es la recomendación? Sí, ¿Qué es una recomendación? Sí, una recomendación es, oiga, este señor no está cumpliendo con esta ley y se la ha saltado, pero además está haciendo mal tal cosa. ¿Sí? Okay. La Comisión que un juez tenga muchas recomendaciones, le pone una cruz o le quitan su derecho. Hay un procedimiento administrativo ante el Consejo para que evalúen la conducta que se está presentando por parte del funcionario y ya se determinará la sanción. O sea, no todo está bien. Pero yo estoy de acuerdo con Julia. No todo está bien, hay muchas cosas malas. O sea, se quedó sin resolver, ¿sí? Voy con el secretario de acuerdos, no me atiende y tengo que abrir otro proceso. ¿Sí? Ante el tribunal. Decir, oiga, pero si es que lo que me urge es lana para comer. No, mire, tiene usted, si no le han atendido, a ver, hay que buscar en qué juzgado, qué señor pide usted, anote la identificación y nos vamos al Tribunal Superior a poner queja. Es decir, tenemos un procedimiento que para la mayoría de las mujeres es realmente un laberinto, ¿sí? Esa es una cuestión. Pero la otra cuestión es que, por ejemplo, vas a Defensoría Oficio y tienen 200.000 casos, porque en esta ciudad somos casi 20 millones de habitantes, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Para 20 millones hay 2 centros de justicia, 2. Y el último se acaba de abrir hace bien poquito, unos meses, ¿no? Pero aparte de eso, yo siempre digo, quien hace la ley hace la trampa, ¿sí? Entonces, para poder, por ejemplo, reclamar la pensión de alimentos, efectivamente, la ley dice, el juez tiene que suplir. Pero si yo no le pido al juez
que le haga una petición a Hacienda para ver si este señor efectivamente gana lo que está ganando, muchos jueces, con perdón, no lo hacen. Claro. ¿Sí? Pero bueno, por eso para nosotros... No, pero perdona, por eso a veces, lo que yo dije, un simple trámite de pensión de alimentos me puede tardar un año. Claro, claro. Sí, lo entendemos, no pero está lo que la cosa tan fácil. No, no como está tan que fácil. La culpa la tiene que las personas no hacen nada. No, pero eso no lo estamos diciendo para nada. okay. Yo creo que lo que es bien importante es, ahí están las instituciones. Sí es cierto que nosotros tenemos que exigir como ciudadanía que las cosas se cumplan, pero hay que exigirlas, porque a veces por estas ideas también ya ni siquiera se llega a... Y sabes que una cuestión importante, hay que exigirlas, claro. Pero para eso un paso previo. Las instituciones de gobierno deberían estar dando información permanente de cómo cambian las leyes, cuáles son los pasos. Y mucha gente no sabe. Claro. Sí, exactamente, la información... A reclamar una pensión de alimentos al DIF. No se la van a dar. Claro. ¿Sí? Información que parece... Exactamente, de eso se trata este programa. Y aquí nos dicen en el Twitter, las madres solteras no pueden sacar a sus hijos del país si estos llevan los apellidos del padre, aun si estos no dan pensión alimenticia. Es forzoso el permiso del padre. Y luego dice otro tuit, ¿qué debo hacer para poder tener todos los derechos sobre mi hija de 2 años? El papá la registró, pero desde el primer mes no la ve, menos da pensión, no pretendo demandar, solo quiero que en un futuro él no pueda tener derechos sobre ella, pues nunca la vio. A ver, que nos diga la abogada, ¿qué puede hacer? Un caso parecido, porque tiene que ver con una niña que también dejó de ver a su papá, a pesar de que sí depositó los primeros años pensión, después dejó de verla y el día de hoy quiere que lleve los apellidos de la hija, de la mamá. Bueno, en realidad la ley también te marca muy claramente que cuando dejas de cumplir la pensión alimenticia, una consecuencia es la pérdida de la patria potestad. A lo mejor no vamos a lograr que pague porque ciertamente quisiéramos que este mundo ideal, ¿no? Todos los señalamientos dentro de la legislación que ha avanzado mucho. Yo sí creo que de 20 años acá en tema de alimentos ha avanzado mucho, no se logra, sí, efectivamente, porque el niño tiene que comer todos los días, en lo que logramos obtener una sentencia es tardado. Pero bueno, sí hemos tenido avances, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer? Yo lo que le diría es que promoviera un juicio, ¿no? En el cual justamente ahí, en la fracción quinta del artículo 444 te dice que es una causa de pérdida de patria potestad del incumplimiento reiterado por más de 90 días. Con eso le quitas todos los derechos al padre, no las obligaciones, pero sí los derechos, y entonces puedes sacar al niño del país como quiera con una sentencia de pérdida de patria potestad, ¿no? Okay, y también sería importante, porque luego regresan, ¿no? Después de que no cumplieron con el pago de los alimentos, a querer hacer valer los derechos, pero porque tampoco, ¿no? A lo mejor no tuvieron la orientación, o no tuvieron la necesidad, o lo que sea. Pero pues sí es importante también, si no cumples con los derechos, bueno, pues que realmente que se les que haya una ellos, consecuencia. ¿no? Claro. Oigan, tenemos algunos testimonios, 2 testimonios aquí en el público, van a ser anónimos, pero para que nosotros escuchemos qué nos tienen que decir. Adelante, por favor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, entiendo que este es un programa enfocado mucho a lo legal, me queda clarísimo. Una invitación al público en general, que también se atiende emocionalmente, ¿no? Porque también eso es algo fundamental, ¿no? Y de ahí es la raíz de los problemas. Claro. En mi caso, el primero de mis hijos, yo no le di la vida, sin embargo está registrado a mi nombre, pero en su escuela le llaman por su primer apellido, entonces por su segundo apellido, entonces el primero de la que fue mi esposa, ¿no? Porque yo no estoy casado con ella. ¿Eso tiene alguna repercusión legal? Es decir, yo he ido a la escuela, los tengo que ver a la distancia, el mismo director, que está como de mi tamaño, como 1,85, se me ha puesto enfrente y me ha dicho, señor, usted no puede estar aquí si no tiene un acta, ¿no? Entonces, cuando los busco en la página de la SEP, nada más están con sus apellidos, pero simbólicamente nada más los llaman por el primer apellido en la escuela. Eso no se me hace correcto. Por el segundo apellido, materno. por el materno, exacto. Ajá. Entonces, ahí pues ese es mi cuestionamiento, ¿no? O sea, tú estuviste muchos años con ellos, sí, y lo creciste como hijo propio, sí, obviamente, y aparte se ha registrado con tus apellidos. Sí. ¿Tú quieres saber cuáles son tus derechos? No, eso lo entiendo. Eso es Simbólicamente, ese apellido, mi apellido, Ajá. no se lo da. En la acta está registrado mi apellido. O sea, estoy hablando de algo ¿En la como práctica? O sea, ¿te refieres a la muy práctica? en lo volátil tal vez, pero Pues sí, claro. necesito, o sea, ¿cómo puedo actuar eso, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que les llamen por sus apellidos completos.
El director no tiene por qué negarte si está registrado a tu nombre. No tiene por qué negarte que entres o que lo veas. Lo que sí te está haciendo seguramente es pedir el acta de nacimiento, porque si lo llaman siempre por otro apellido, pues a lo mejor puede dudar que tú seas el padre. Yo creo que, a ver si yo entendí, lo que pasa es que ella pidió que eso sucediera. Puede ser. ¿No? Sí, o sea, es una suposición. Es una suposición. Ella pidió que eso sucediera, entonces algo ha de haber dicho que el director no quiere que tú te acerques. Sí. Ella pidió que tú no te acercaras. Sí. Entonces el director te está pidiendo, dame un escrito donde te permitan acercarte. Sí. Perfecto, así lo leyó bien. Ok. Pero entonces, si ¿qué necesitas? Un detalle. No te ordeno. Durante mi experiencia como profesor de primaria, durante casi 10 años, el hecho de que se le diga a un niño por su nombre primero, por su nombre segundo, o por un apellido, ya sea el primero o el segundo, pues es entre compañeros. Si lo están etiquetando, suponiendo que se está generando esa situación, para propiciar la desaparición de la imagen del padre por las conductas que ella pueda pretender que hayan sido, porque estamos hablando en suposiciones, no sabemos qué está pasando. Entonces ya hay un error, entonces ahí sí tendría que intervenir la Secretaría de Educación Pública. Ahí nos quedamos regresando para seguir contestándole, sí. Vamos a un corte, quédate con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros y por todos los comentarios que nos han dejado en el tema del día de hoy. Vamos a ver a continuación las imágenes, las fotografías de personas que han desaparecido. Les pedimos su ayuda, por favor, si conocen alguna de ellas, si tienen alguna información que pueda ayudarnos a que se reúnan nuevamente con sus familiares, no duden en comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Vamos con la primera imagen, que es la de Laura Elizabeth Olivia Ramírez, quien se extravió en San Agustín 5B, en zona centro, Silao de la Victoria, en el estado de Guanajuato. Laura Elizabeth Oliva Ramírez está desaparecida desde el 23 de enero de este año 2018. Continuamos con la imagen de Jonathan Miguel Guillén Vargas, quien se extravió también en Guanajuato, específicamente en Celaya, el 13 de septiembre del 2017. Le repito, su nombre es Jonathan Miguel Guillén Vargas. La tercera fotografía es la de José Luis de la Vega Carrillo, quien se perdió en Santa María Magdalena, Cahuacán, en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. José Luis de la Vega Carrillo está desaparecido desde el 12 de diciembre del año pasado, 2017. Y la última imagen que le vamos a mostrar el día de hoy es la de Carmen Herrera Islas, quien se perdió en calle Reina Xóchitl, número 2, en la colonia Tenayo, del municipio de Tlanepantla, del Estado de México. Le repito, su nombre es Carmen Herrera Islas y está desaparecida desde el 14 de diciembre del 2017. Muchísimas gracias por su atención en este segmento que presentamos para usted todos los martes y vamos a continuar con el caso que estábamos escuchando, este testimonio, Cris. Bueno, nos quedamos haciendo el comentario de Teófilo hacia el señor. Adelante. O sea, a final de cuentas, el uso de uno u otro apellido dentro de la escuela no genera perjuicio. Pero aquí apareció que puede existir un proceso legal o que hay un proceso legal. Habría que ver en qué condiciones se encuentra el proceso legal, porque como decía la doctora, hace un momento puede haber una medida de restricción en donde no pueda usted ingresar directamente a la escuela. Quiero precisar, cuando un niño está en una escuela, la escuela tutela intereses, y para poder accesar tiene que pasar uno a la dirección para preguntar sobre su educación, su forma, su aprovechamiento, su conducta. Pero el uso de un apellido en otro habría que ver si está encaminado. Pero en el proceso legal, que no tiene usted muy bien la idea de lo que está pasando, hay que ver qué está sucediendo, porque a lo mejor el juez ordenó que usted no se acerque a la escuela, o que no se acerque al niño, o que no se acerque a la mamá, o que no se acerque a la zona en donde se encuentren. Ahora, a mí me gustaría preguntar algo. Si sucediera eso, ¿él tendría que haber sido notificado? Sí, por supuesto. Alguien tuvo que haberle dicho. Sí, por supuesto. ¿Quién? El juez manda por conducto de la autoridad correspondiente, claro, que se le emplace, se le notifique todas las resoluciones. ¿Y no te han notificado nada? No, yo he visto el juicio cómo sigue y no tengo ningún procedimiento en mi contra, ¿no? Ni de que me esté pidiendo la pensión, o sea, nada de eso, ¿no? Porque bueno, aquí también hay una situación de que el juicio se llevó en el Estado de México, pero mis hijos asisten a la escuela en el Distrito Federal, ¿no? Entonces lo que me dice mi abogado es que el juicio se tiene que seguir llevando donde se inició, en el Estado de México. Sí, así ¿no? es. Entonces, pues bueno, por ese lado tal vez me quedo tranquilo. Y también quiero abrir ese paréntesis. Yo tal vez me queda claro que, reitero, este es un episodio pues, muy legal, pero también es una
¿cómo le diré? Un ámbito psicológico. Me queda claro lo que usted dice o lo que dice la dama que está aquí de verde, ¿no? Que igual les llamaron desde niños siempre Tere o Juanito, no sé, ¿no? Pero igual y tal vez estoy sobresaltando tal vez mi experiencia, ¿no? Como me ponían adjetivos a mí por mi tez o algo así de infante, ¿no? Y sí tuvo repercusiones, tal vez ellos también lo estoy tratando de una manera más psicológica, ¿no? Claro. Igual también invitando. Claro, estás preguntando si esto le podría afectar a él. Yo creo que lo que es muy importante, bueno, pues sí es seguir con todos los procesos del juicio y acercarte a personas que realmente sepan de la ley, etcétera. Y si necesitas una carta donde diga que te puedes acercar a ellos, hazlo. El punto es que tu hijo tiene derecho a estar cerca de ti. O sea, el derecho superior del niño es tener contacto con sus padres, los dos. Entonces, yo creo que eso es importante. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Julia, querías hacer un comentario. Sí, y un poco en relación a lo que dice de lo psicológico y lo emocional, y que ha salido también en algunas preguntas. Si es imprescindible la presencia, que a veces se dice mucho la presencia de la figura paterna, materna. Yo creo, y lo hemos visto en muchos casos, que la identidad y la referencia y la idea de pertenencia no te la da exclusivamente, ni el apellido ni el padre, o sea, te la da un entorno, te da la familia. A veces vives solo con la familia parental de padre y a veces vives solo con la familia de la madre. Pero si tú eres una persona respetada, querida, donde además, que yo creo que eso es importante, a los niños y a las niñas se les explican las cosas claramente, los niños y las niñas las entienden y las pueden asimilar. Muchas veces les ocultamos. No, es que tu padre está en una misión y el padre es que no está nunca. Y el niño se pasa la vida preguntando, ¿pero va a venir? Y cuando al final se entera lo que pasó, se enoja mucho con quien le ha estado mintiendo y eso también le genera malestar. Es decir, yo creo que una cuestión fundamental que debemos entender cuando hablamos de el interés superior del menor o de las menores es, los niños tienen derecho a estar informados, claramente. No son tontos, como a veces pensamos. Se dan cuenta perfectamente del entorno, de las condiciones. Es decir, evidentemente no le voy a decir, mire, es que tu mamá, si tiene 2 años, yo no le voy a decir, es que tu mamá se droga. Pues no, a los 2 años no le voy a decir eso, ¿verdad? Pero sí, una cuestión importante es irles dando información junto con cariño y junto con cuidado. Claro, eso es muy importante. ¿Sí? Y lo hemos, a veces falta una parte de la familia, pues lo mismo que cuando se te muere la madre o el padre. Claro. La cuestión es que estés arropado y sobre todo que te respeten y que te escuchen, que es una cosa que normalmente con los menores casi nunca se hacemos, da. ¿no? Vamos a escuchar el siguiente testimonio que también tenemos por acá. Y adelante, por favor, gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. Buenos días. El testimonio que yo voy a dar es de que dentro de un grupo de asociados se presentó el caso de una cesión del apellido del padre no biológico a una madre para que el niño no creciera con la figura de ser un hijo natural y llevar el apellido de la madre. Con el tiempo, el joven creció, desarrolló en un ambiente sano, tuvo la oportunidad de casarse, pero ahora tiene descendencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿no hay ningún acuerdo que no esté consensado, pero sí hay voluntad de todas las partes involucradas, porque se va a perpetuar el apellido del progenitor que recibió el apellido de una forma amorosa? A ver, tengo aquí más o menos escrito tu caso, un poquito para que nos quede claro. O sea,
Resulta que una señora tuvo un hijo y bueno, en este caso un amigo le da el apellido, ¿sí? Un amigo le da el apellido al niño. Y entonces el niño ya creció, hoy tiene 33 años y a su vez ya es papá. Y lo que quiere saber es si puede cambiarse el apellido y llamarse como su mamá. A los 33 3 años. Porque él lo que quiere es que sus hijos tengan el apellido de su mamá y no del amigo de su mamá que fungió como papá. Pero no fungió como papá. Nada más No, yo. era Nada más dio el solamente apellido. Para el nombre. Ok, sí, Nada más sí. dio el apellido. A ver, Primero, aclaro, no hay hijos naturales. eso es bien importante. Sí. Gracias. Y Porque eso era antes. Eso era existió antes. hace muchos años atrás, Muchos. allá como por don Porfirio, ¿no? Todos son hijos legítimos. Esa buena voluntad que tienen los varones, por decirlo de alguna manera, de que hacen el favor Le daron nombre. de registrar para que tenga el apellido, es una pesada carga. Y una pesada carga, y que actualmente todavía se sigue cometiendo. Porque me caía mejor él, y creo que es mejor papá que el que debiera haber sido el papá, ¿no? Entonces eso es muy grave, pero bueno. Pero aparte también para que tenga papá. O sea, es muy grave. Sí, como Porque si fuera todavía traemos imprescindible. arrastrando esa cultura antigua de lo que dijo Y el Julia, honor, del ¿no? patriarcado, ¿no? Sí. De ese sistema como de propiedad familiar. El de, la de, era Y de propiedad, y de ¿no? prestigio. Eres Sí, menos si sí, eres así es. natural. Ajá. ¿No? Tiene que Exacto. hacer el planteamiento él. Exactamente. O sea, todo es factible desde el punto de vista de la afectación o no afectación que él pueda haber tenido con el uso del apellido de quien no es su padre. Entonces es factible hacer el planteamiento ante juzgado, siempre atendiendo precisamente a su interés de él, a su derecho humano, a esa identidad que tiene. Eso lo tiene que ponderar el juez. O sea, no nada más es porque si le hizo el favor, él tiene 30 y tantos años, escuché. Y ahorita el cambio lo que está 33. haciendo es porque ya se casó, ya tiene hijos, pero no se le ocurrió hacerlo a los 20, a los 22 o a los 25. Pero el juez va a ponderarlo porque es un adulto, a ponderarlo porque su identidad será la misma aunque le quiten el apellido. O sea, él lo que Es quiere viable. él lo que quiere es perpetuar El apellido de la de la Es madre. viable. Eso se puede hacer. Sí. Oigan, aquí tengo otro. Y una ya, más a perdón. agregar. Y suponiendo sin conceder, como dice Julia, no, porque es real, Sí. que el juzgado que conozca del asunto pone trabas, pues hay una autoridad superior que es la sala y hay una autoridad federal que va a entrar también al análisis de la cuestión de su afectación personal en cuanto a ese apellido que si se lo pusieron por la buena voluntad de alguien, se pueda modificar. Es muy No importante. le veo entonces. mayor problemática. A No ver, le veo mayor tiene problemática. sí, adelante. El micrófono, por favor. Yo sí le veo problema Pero, nada más a algo, A ver, ¿no? ¿sí? Pero el tiempo que se tarda es muy largo. No se va a pelear con nadie, va a pedirlo al registro civil. O sea, como No. nadie va a No estar hay en contra. controversia. Él es mayor de edad. Va a plantear ante el registro civil y si no, pues se va ante el juzgado Nada más. familiar. Aparte, como él es mayor de edad, él lo puede pedir, ¿no? Pero el papá no puede, el papá, bueno, no papá, Ya pero no- el que le dio el ya apellido, no ya interviene, ya no ya no interviene. Aquí lo Pero voy a tardado. comentar algo de que Sí, ella sí a ve ver, un problema. Y sumo una duda. Aquí lo tardado sería a lo mejor cambiar todos los Eso es a lo que documentos. iba yo, o sea, papeles. que cambias el nombre, y Cambias cambias la todos los identidad, entonces tienes documentos. que cambiar todo, tu CURP, tus estudios, estudios, tus el certificados, INE, claro. o sea, todo, o sea, Experiencia al respecto. o sea, es muy complicado. Tuve un asunto en donde modifiqué los apellidos de las 4 niñas, después de que nos peleamos con el registro civil, y la Universidad X se fue en vía de amparo, Claro. porque no se le mandó llamar a juicio para modificar el título que habían título expedido. profesional, hijo. Y el juez federal le hizo notar, perdón la expresión, No. que no tenía vela en el entierro, que era una orden judicial, que ella era autoridad administrativa y los trámites administrativos iba a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Sí, pero está por es lo encima de menos, ¿no? las decisiones pero hay de que la hacerlo. Certificado de Pero hay primaria, que de hacerlo, secundaria, sí, de hay que preparatoria, hacerlo, y sí se nuevamente, lleva tiempo. con mi fotografía actualizada. Sí, pero No tiene mayor vuelvo problema. a decir lo mismo, que a mí me parece que esa es una de las partes que perdemos. O sea, sí, me lleva 3 meses, me lleva 4 meses, Pero pero hay que es para hacerlo. el resto de tu vida. Hay que hacerlo. Entonces vale la pena hacerlo, claro que Sí, vale claro, la pena. si Las es tu mujeres que se deseo. pelean por lo de la patria potestad, que se pelean por la guardia y custodia, que se pelean por el derecho a los alimentos, son
3 o 4 años. Ya sé que es durísimo y es dificilísimo. Pero son punta de lanza pero para es hacerlo. punta de lanza para el resto de su vida. O sea, esos niños no vuelven a tener problemas. Eso es algo que se nos olvida de repente también y que por decir es que cuesta mucho trabajo y aparte socialmente nos dicen, ay, es que mejor para qué te peleas y para qué te molestas. Ay, pero y para qué haces eso, ¿no? hay una forma de evitarlo que yo no me quiero ir de aquí sin decirlo. A ver, Julia, ¿cuál Sí. es? Es otra cuestión cultural que tenemos contra la que tenemos que luchar. Es decir, seguimos, sobre todo las mujeres, pensando que para ser felices y ser completas necesitamos un novio o un marido y un hijo. Es decir, miren, ya dejemos eso. México sigue siendo el país con el número 1 de Latinoamérica en embarazos de adolescentes. Disculpen, o sea, los hijos hay que tenerlos a ser posible cuando se es mayor de edad, es una responsabilidad muy grande y no necesitamos al chavito y además al hijo y menos a un hijo para que no se te vaya el chavito. Porque eso se convierte después en todos estos Y mira, problemas. ya tuvimos el programa, por supuesto, de adolescentes, eso es lo más importante. y la paternidad en la adolescencia, la maternidad en la adolescencia ya lo tuvimos. Y también, Julia, para que te quedes un poquito más tranquila, también tuvimos el programa de todas estas nuevas generaciones que están tomando la decisión de no tener hijos, de todas estas nuevas generaciones que están tomando la decisión de vivir solos y solas, de que no se complementan a fuerzas con el otro, se complementan a nivel individual. Y no ser Sí, madres a los 14 o a los 15, que genera muchos problemas Estamos de de acuerdo. salud, de vida, de responsabilidades. Claro, y que aparte es importante que no te identifiques con el otro, sino tú a nivel personal, ¿no? Sandy, por Miren, favor. hace ratito se mencionaba sobre el arropar a los niños y esta función muchas veces la cumplen los abuelos. Siempre que hacemos estos programas los abuelos nos llaman y es el caso de esta llamada. Dice, soy abuelo de 2 nietas, mis hijas estudian, los papás de mis nietas no se han hecho cargo y yo mantengo económicamente, además de ser la única imagen paterna de ellas. Y no me llaman abuelo, sino papá. ¿Dónde realizo el cambio de apellido de mis nietas? Que se vaya a una pérdida de patria potestad. Le por tiene falta que de quitar la cumplimiento de patria potestad al obligaciones. padre, Y a los padres. soliciten entrar al ejercicio de la patria potestad. Sí, nada más que tiene hijas. Y las hijas sí están. Entonces pero tendría lo que que- promover la pérdida de la patria potestad tanto de los- del padre como de sí, la claro. madre. Sí, O sea, contra los dos. tendría que Sí, irse también contra su las hija y hijas. contra el yerno. No, claro. Sí, claro, sí, claro. Quitar la patria potestad en ambos y entonces ya. Ahora, ¿quiere llevar Perdida sus la patria apellidos? potestad, hacer eso o llevar a cabo un proceso de adopción. Así Pero, es. o sea, no ¿no? puede Pero- solo quitársela Sí, a uno. sí puede. La Sí, cuestión pero no lo es, va a reconocer el padre. ninguno de los dos se está haciendo cargo No, de ellos. no, No, Ni es de el las abuelo materno el que lo está de los haciendo. dos. De las Pues dos no ni- nos sí, son- menciona La madre hija. no aporta Dice que nada. tiene Nada, dos ni el hijas, padre. dos Bueno, hijas. habría que, a ver, ahorita, si nos está escuchando, que seguramente sí, que nos los aclare un poco, porque entonces parecería al yerno le quiere quitar, No a las pero dos. no a los dos. De acuerdo a lo que Sí. planteó, su A hija los dos, y su pero yerno no porque se no haya están que quitárselo cumpliendo. a los dos obligatoriamente, sino porque ninguno de los dos está cumpliendo. Pero- si uno estuviera cumpliendo, se le quita Pero, solo a al ver, otro. Pero entonces otra- tendría que otro demandar camino- Sí. él o ella, no el Pero- abuelo. pero el tema Exactamente, es el si no cambio la de nombre. mamá podría, porque entonces si la mamá lleva obviamente el apellido de este abuelo, de su papá, Claro. la mamá si estuviera presente y se hiciera cargo podría pedir y solicitarlo. Pero entonces le toca a la como mamá. estando de acuerdo con el abuelo. No Tendría tiene que estar ser. de acuerdo. La mamá sola, si se hace cargo, junto con el abuelo, y el padre no, El la padre mamá no es está. la que tiene que solicitar la pérdida de la patria potestad. Sí, pues, Pero, obviamente, pero, la pero el modificación. tema iba al reconocimiento por parte de los abuelos del nombre. Eso decía la parte final de la oración. Sí, él quiere sus Es decir, apellidos, él quería que llevara porque los yo me hago apellidos, cargo de pero mis para llevar los nietos. apellidos no puede tener el nombre de los Así es. padres. Y tiene que ser en contra de la hija porque no puede aparecer. Así es. Habría un tema de incesto, el padre y el hijo siendo los dos que ejercen Es pérdida de el patria y vínculo, luego adopción. ¿no? Y luego Muy bien. adopción, ¿verdad? Claro. Claro, él tendría que adoptarlos. Sí. Muy bien, pues bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos. Seguimos en Diálogos en Confianza, ya casi por terminar el programa del día de hoy, que ha estado muy interesante y muchas gracias por sus comentarios y llamadas. Y les adelanto, la próxima semana vamos a hablar de los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
Este diagnóstico puede ser en algunos casos un alivio para los papás que han estado preguntándose por qué sus hijos no pueden concentrarse, por qué son inquietos, por qué a veces tienen bajo desempeño escolar. Sin embargo, no todos los diagnósticos son adecuados y muchas veces cuando llega el diagnóstico los padres no están bien informados sobre todo lo que el niño es. Además de tener este trastorno, no significa que hay que etiquetarlo y no significa que abarca toda la personalidad del pequeño o de la pequeña. Vamos a analizarlo la próxima semana con ayuda de los especialistas. Si ustedes tienen un testimonio o tienen dudas al respecto, pueden venir personalmente al programa o empezar a participar desde este momento. Y vamos a ver un testimonio todavía que nos queda pendiente para seguir analizando el tema del día de hoy después del siguiente resumen. Cuestión de formato, o sea, el registro civil debe de tener formatos en donde si yo quiero poner primero el apellido materno, debe haber un formato con esa estructura. Si quiero el apellido paterno, debe de haber un formato con esa estructura. El Código Civil lo que te dice es que tiene que haber un convenio entre el padre y la madre para el registro, ¿no? Y tiene que asentarse el convenio, 1, y 2, que los demás hijos tienen que seguir el mismo orden. No puedes ponerle a un hijo primero el apellido materno y luego el paterno y al segundo al revés, así, ¿no? No es un collage. Para que haya justamente una continuidad dentro del vínculo, ¿no? Es muy fácil, es simplemente un formato administrativo que es muy sencillo. El oficial tiene que invitar a los que comparecen a registrar, que no pongan nombres peyorativos o que los etiqueten o que les puedan causar un perjuicio por el tipo de nombre que le están poniendo. Bueno, no hay una determinación de prohibición específicamente de que tales nombres no pueden agregarse, pero se les tiene que invitar. Muchos desaparecen del mapa, pero existe la familia y también ya lo dijimos en este programa. Si no cumple él, me voy contra los abuelos. Y hay una lista larga en la ley, pero no se quiere hacer, se desconoce. Hay DIF, asesoría jurídica. Hay Defensoría Pública, asesoría jurídica. Hay universidades, no doy los nombres, la gran mayoría, públicas y privadas, tienen asesoría jurídica gratuita. Hay una serie de despachos de abogados que llevan lo que se denomina pro bono, que implica no cobro dependiendo de las condiciones económicas. La gran mayoría se están resolviendo en 3 meses, se está actuando inmediatamente. Y que si a veces se vuelve un viacrucis, hay que hacerlo. Porque si no es continuar en la misma conducta, en la misma cultura, en la misma forma de pensar, y lo estamos enseñando a los hijos. El reconocimiento puede ser simultáneo o sucesivo. Acudir al levantamiento del acta de nacimiento y de reconocimiento, prácticamente el de nacimiento no tiene costo y el de reconocimiento tiene un costo nulo. Porque ciertamente la obligación es compartida, la obligación de educar y corregir es compartida. La mujer puede pedir, ¿no?, una guardia y custodia compartida, en donde 6 meses lo cuide ella y 6 meses lo cuide el señor. Formamos una familia, pero con un padre irresponsable que nos abandonó desde muy pequeños. Hemos luchado cada uno de los miembros de la familia para sobrevivir y me parece correcto que con esta nueva ley abandonar ese apellido y adoptar el apellido de la madre. Trabajaba en el gobierno, ella falleció y ya después cada uno decidió tomar su propio camino y luchar para sobrevivir. Si yo pudiera verlo, lo primero que le diría es que irresponsable. Contacto fue muy poco, con la que teníamos comunicación era con mi madre. Por esa falta de responsabilidad yo decidiría no llevar su apellido. A mí me traía una nueva motivación. Fíjense, qué interesante escuchar esto. Y Sandy, tienes otra llamada en ese mismo sentido, ¿no? Muy parecidos los casos. Aquí nos dicen, en mi caso fui casada, mi hija la registré con el apellido de él, nos abandonó cuando ella tenía 20 días. Jamás convivió con ella, estuve demanda tras demanda y dice hasta que cumplió 18 ya no quiere llevar su apellido paterno y sé que ¿qué se puede hacer para cambiar? Sus certificados están con el apellido paterno, podría hacer algo para cambiarlo. Y en Facebook Live también nos dejan este comentario, yo quiero cambiar mi apellido porque no tengo idea dónde está mi papá y quiero llevar el apellido de mi padrastro como un reconocimiento a él. Me molesta que el acta de nacimiento de mi hija tenga el nombre de una persona o el apellido de una persona que ella nunca ha conocido y de la que nunca ha oído hablar. ¿Se puede? Esta última es menor de edad. No nos lo aclara. Si es menor de edad, hay que promover la pérdida de la patria potestad. Es menor de edad, yo creo, la hija, pero la mamá es la que se quiere cambiar el apellido primero por el del padrastro y después supongo que tendrá que hacer el trámite del cambio. De la hija. Así es. ¿Y cómo lo puede hacer? Sí se puede. Se hace judicialmente, se hace la petición con todos los argumentos que está esgrimiendo, ¿no? Y reitero, volvemos a los derechos humanos, a esa identidad, y si bien es cierto, a veces puede haber un conflicto entre origen e identidad, el juez pondera, ¿no? Yo pondero, bueno, tienes un origen, sabes cuál fue tu origen, pero conviene que tu identidad se modifique en cuanto al cambio de apellidos. A ver, ¿y tiene que estar de acuerdo el padrastro? No.
Sí, para el reconocimiento, sí. Sí, para Sí, claro. darle su apellido, Sí, claro. sí. Pero si es una gente que ha proveído todo el tiempo Sí, a su la ha cuidado, subsistencia, no va a tener indiscutiblemente que hasta será un honor para él el Claro. que la hija haga eso. Seguramente, pero habrá casos No, en los que claro, no, entonces claro. por eso hay que Sí, preguntarlo. si no Sí, está de habrá acuerdo, no casos se le en puede los que cambiar la te apellido. quiero mucho, pero no me quiero hacer responsable. Pero ya se hizo. Entonces, sí, claro, él ya se Sí, hizo en este pero- caso porque ella ya es mayor de edad. Pero no es lo entonces mismo ella hacerlo tiene que acudir voluntariamente de y él híjole, también. ahora Sí. ya es Los dos fuerza. tienen que acudir para que tenga ella Así los es. apellidos de Así él. es. Ah, ok. Otras, Sandy. Sí, tenemos aquí una llamada. ¿Se podría cambiar? Están preguntando sobre el nombre, ya no por el apellido, sino por el nombre. ¿Se puede cambiar el nombre que tenemos porque no nos gusta? Sí. ¿Sí se puede? Sí. Eso es un trámite más rápido. Y también nos preguntan, bueno, dice que en la actualidad hay gente que ha intentado hacer apellidos compuestos o que incluso ya no conocen de que existían los apellidos compuestos porque se ha perdido esta práctica. También nos dice otra llamada, tengo 10 años viviendo con mi pareja y en ese entonces ella tenía una niña de 3 años. Queremos registrar a la niña con mis apellidos. En el registro civil nos dicen que es necesario que nos casemos. ¿Esto es cierto? Ay, no. No es necesario No, estar pero a casado ver, para él la quiere registrar a tu pero hija o él a es tu el hijo. padre biológico. No es el padre No, biológico. pero ya estaba registrado previamente, o aquí la pregunta nada más si está registrado previamente. No nos aclara si estaba registrada previamente. Si en no el está supuesto de que registrado, sí y que quisieran basta- cambiarlo. claro, es muy sencillo. Vas al registro civil, pides un acta de reconocimiento, en donde tienes que anexar acta de nacimiento de la menor, como está, el acta de nacimiento del reconocedor y del reconocido, y acudes al levantamiento y se acabó. No requieres Pero no absolutamente es nada. obligatorio casarse. No, claro que O sea, el no. matrimonio no está relacionado No. con No, eso. Es no, bien no. importante aclararlo. Sí, porque de Pero hecho al claro, principio si del él no es programa el estuvimos padre diciendo la biológico, diferencia. La ¿no? diferencia, claro. Si él no es el padre biológico, No lo lo es. que tiene que hacer es un trámite de adopción, en donde Ok. da su consentimiento la mamá, para efectos de que ya aparezcan los apellidos de ambos. Claro, pero entonces son dos procedimientos. No, nada más es un procedimiento de adopción, salvo que esté registrado por el otro padre. Creo es que no aclara. está registrado por el pero otro padre, suponiendo que ajá. sí. Hay que pedir la pérdida de la patria potestad y luego se van a la Ok, adopción. y si solo está registrado con el de la mamá, entonces solo se Entonces, pide la adopción. Directamente van a la Él va. adopción, él, y él. ella El da su reconocimiento. consentimiento. Y ella da su consentimiento. Entonces es muy importante saberlo porque seguramente muchos se lo están preguntando. También otra llamada dice, tengo 3 hijos de un solo papá, del mismo papá, pero solo tiene registrado con su apellido al mayor. A los otros 2 no los quiere registrar. Entonces quiero saber si se puede quitar al niño mayor el apellido del papá y a dónde puedo acudir, porque he preguntado y me han dicho que no se puede. Igual. Quiero entender o sea, que se lo quiere quitar porque el otro es un irresponsable. Claro, porque no ha Y ella querido se ni hizo cargo. registrar. Porque no ha es lo querido mismo. registrar a los otros Hago el dos. planteamiento ante el juzgado, para efectos, califico todo lo que pasó, se pondera y se determina si se ¿Y se Claro, pero necesita tiene que primero promover. acudir con un abogado para ir al Sí, juzgado? necesita. Sí, necesitan ir con el... Tendría que promover la directa. pérdida de la patria potestad y para que justamente pueda llevar a cabo Se ajuste. el cambio de nombre, ¿no? Ok. Para que desvincule todos los temas de filiación que Y corresponden. entonces, hablando de eso, ¿qué es lo que sería un juicio de nulidad de la paternidad? Eso, o sea, eso es otra cosa. eso son otras cuestiones. ¿Qué es? Hay pero varios no, pues. procedimientos, el de reconocimiento, el de desconocimiento, el de impugnación, el de Contradicción de investigación reconocimiento y ya. y el de nulidad de la paternidad. Entonces, cada uno tiene su complejidad, Claro. una complejidad muy grande. Depende de quién promueva, ¿no? Sí, claro. O sea, dependiendo si es filiación legítima o filiación ilegítima. Filiación legítima dentro del matrimonio hay 2 acciones. La acción que corresponde del padre hacia el hijo y es la acción de desconocimiento de la paternidad. Del hijo hacia el padre, es la acción, padre y madre, es la acción de reclamación de la paternidad y maternidad. En filiación ilegítima hay la acción de reconocimiento, de contradicción del reconocimiento, que va de padre hacia hijo, y la acción de investigación de la maternidad que va de hijo hacia padre o madre para investigar justamente un tema de identidad. Entonces, dependiendo de cuál sea la circunstancia personal, será el tipo de acción procesal que corresponda en el estado civil de Ok, las personas. pero ¿y la nulidad qué es? Aquí se refiere, yo creo que él a un desconocimiento de paternidad, no existe acción en de donde le nulidad en la atribuyeron ley. un hijo que no es su hijo. Ok. Y o lo engañaron, o hubo un dolo. Ah, sí. Y él fue, Sí, que es una lo que acción de regularmente desconocimiento. plantea, ¿no? Y en ese caso se pierden los derechos y las obligaciones. Sí, por Sí, supuesto. claro. Ok. Sí, por Se supuesto. da Tiene por que- nulo. se da O sea, por nulo. Pero No es cuando hay existe tal. alguna falsificación, si se hizo Sí, sí, que de repente ilegalmente, te entonces, dice el esposa, pues te aviso que no es tuyo. Y entonces él puede pedir la nulidad. Ok. Oigan, Que otro también caso habría que calificarlo, o sea, porque hay quien está viniendo ahora que después de que les demandan alimentos, dicen que no es Entonces ya suyo. no es tiene suyo. 14 años su hija Sí, o su no, hijo, no.
O sea, no, es que me acaba de decir hace 2 semanas que no es mi hijo porque se está burlando de mí, ¿no? No, bueno, pero Sí, y en ese caso es el interés superior del niño, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que se cuida, no necesariamente se le quita. No, Ok. y hay un procedimiento, tienes que comprobar para la acción de desconocimiento que el padre no tuvo acceso carnal con la mujer entre los 120 primeros días de los 300 que antecedieron al nacimiento. O sea, no es llegar y decir de repente ya lo desconozco. Mira, o sea, ese no es tan fácil. Ese es a veces uno de los problemas. Porque tú vas, como decía el juez, vas al juez, abres el procedimiento. Pero todo eso requiere que vayas aportando determinadas pruebas. Claro. Y a veces hay pruebas que ya no las consigues, ¿no? Claro. Es decir, No, bueno, porque conseguir esa, por ejemplo, 14 por años ejemplo, después. ¿no? O sea, hay a veces dificultad, pero en el tipo de documentos que tienes que aportar al juez, y me parece bien que sea, porque si no el juez, ¿de quién me fío? ¿De ti o de ti? Claro, se tiene en que elementos, basar en en elementos reales, ¿no? claro. Pero a veces es muy difícil conseguir algunas pruebas. Otro caso que nos pide, por favor, que le respondan es un comentario de Facebook Live. ¿Puedo cambiar el apellido de mi hijo? Hace 2 años me casé por el civil. Yo ya tenía un pequeño de 9 años y desde hace 5 el papá no lo ve ni tenemos contacto con él. Durante los primeros 4 años de vida estuve metiendo demandas con el juez conciliador para que apoyara. Tengo días, actas con el juez de que no daba nada. Después de esos 4 años ya dejé de intervenir, de demandar, y dice que ahora quiere cambiarle el apellido por el de su actual esposo. ¿Cuál es el procedimiento? Ya lo comentamos, pérdida de la patria potestad y adopción. En esos casos, si tiene 5 años de no saber del papá, Pérdida pues lo de tiene patria que potestad. buscar o simplemente con decir que no. No, se le tiene que mandar llamar a juicio. Okay. O sea, yo te demando, en tu derecho a audiencia y defensa te tengo que mandar llamar a juicio. Y si no se presenta, Si no se presenta, se porque ve en rebeldía. sabemos. En rebeldía. Claro, Ok. claro, O pero sea, se porque tiene que aparte notificar. dijiste que solamente con 90 días de no dar la pensión alimenticia es Sí, suficiente sí, para sí, perder sí. la patria Sí, potestad. no, ya son años. Para la pérdida no. ¿No? Para la pérdida es reiteradamente 90. 90, El reiteradamente. cumplimiento Los primeros 30 días no te quitan la patria. No, O sea, por tienen eso que pasar 90 días tienen que para pasar poderlo 90 hacer. días Sí. seguidos, Sí, sí, claro, sí. 90 Que es días. fácil. Y tú entonces ya Sí, lo claro, puedes demandar claro. y se le quita automáticamente. O sea, si es eso Bueno, Podemos rápido, ponderar. a ver, aquí hay A ver, quiero El juez ponderar. va a valorar. O sea, una es la causal que dejan de pagar alimentos por más de 90 días, otra es el abandono de todas las obligaciones por más de 3 meses, pero eso dice la hipótesis de la ley. Nosotros tenemos que ponderar el daño, ¿no? Porque imagínate, a los 89 días ya deposito, ¿no? Entonces ya esa hipótesis no es aplicable, ¿no? Tenemos que ponderar el todo, porque también hay otra que habla de violencia, y ahí es lo que se denomina violencia económica. Claro, porque Y ahí hay- nos dice cuánto tiempo tienes que generar. El niño come mañana, tarde y noche y todos los días de la semana, se enferma y suceden muchas cosas. Y tú no te has presentado. Entonces hacemos una calificación completa, aunque toda no me la arrojen de las toda la causales. situación. No solo yo puedo calificar conductas, decir, no es que aquí también se encuadra esto y esto que no me lo hayan manifestado. Claro, porque de repente hemos escuchado también en algunos comentarios que nos llegan que dicen deposita 100 pesos al mes y con eso cree que se Sí. está salvando. Así es. Claro, así o es. deposita Y no, no hoy es el 100 caso. y dentro de 2 meses 500 y ya no cumplió los O 90. al 89. Exacto, por eso, exacto. Y entonces en ese caso sí se puede pedir Claro que se puede pedir. Aunque no se hayan cumplido los 90 días. que se revise el caso y que el juez determine. Que el juez Así es. valore. Que el Sí, juez así es. valore. Oigan, Adelante. hay otros casos como el que nos plantea esta llamada, que todavía no nace el bebé y el papá ya desapareció. Dice, mi hermana tiene 5 meses de embarazo, el papá ya desapareció. En este caso, ¿qué sugieren hacer? Porque el bebé va a nacer, se va a tener que registrar. Que se registra a nombre nada más de ella. Uno, que vaya guardando todas sus facturas. Todos los gastos. Todos los gastos. De los gastos. Para demandar Una vez que alimentos caídos. nazca, como dice la doctora, lo registre y que A se su vaya nombre. una demanda de reconocimiento de paternidad, pago de alimentos y pago de los adeudos desde el momento en que ella se embarazó, ginecólogo y todos los Todo lo trámites, que se derive. parto y todo. Eso es bien importante porque Es de una repente plantilla y aquí sí, tengo los documentos. es bien importante esto que nos dice el juez, que lo ha reiterado una y otra vez, guardar todos los papeles que comprueben los gastos que tú estás haciendo. Pero a ver, esa persona tiene que pensar un poco más allá. O sea, y por eso yo decía, tenemos que pensar antes de asumir determinados o de tomar determinadas acciones. Tiene que valorar quién es el tipo. ¿Por qué? Porque yo le puedo reclamar la patria potestad, el reconocimiento y los gastos. Y él va a decir,
pues ahora quiero la Convivir. custodia compartida y quiero, sí, cuando a lo mejor lo que en realidad quiere es fastidiarte porque me has demandado unos gastos. O sea, creo que no es nada más cuestión de, por eso lo decía, de la ley te permite quitarle la patria potestad y exigirle obligaciones. Pero las relaciones familiares, la manera en que se va a relacionar después ese señor con ella, también tiene que valorarlo, porque lo que puede decir es, ok, te pago, pero que sepas que lo quiero ver todas las semanas, pero que sepas, Claro. y empieza a exigirle simplemente para que lo deje A en ver, paz. estoy de acuerdo, pero a ver, en ese caso, también es el interés superior del niño. Sí, por supuesto. O sea, si ese hombre es violento, la mamá puede decir, tienes que cumplir con tus obligaciones, Sí, pero por no supuesto. puedes no verlo, ¿verdad? Porque además ambos decidieron concebir ese niño. Ambos tuvieron su relación. Ambos se conocían. Que después actuó de determinada manera es punto y aparte. Pero eso no la deja a ella, atendiendo lo que está diciendo la Julia, es como dejar las cosas en el limbo. Y van a continuar esas conductas. Él va a venir a exigir a lo mejor visitas, a lo mejor pretende ver al niño, pero no le duran 3, 4 semanas, ¿eh? Pero aparte también es importante saber que si el niño no quiere, también tiene derecho, ¿no? Sí, por supuesto, porque Claro. hay dos derechos. A El eso derecho me a convivir refiero, del hay que padre analizar, y derecho a hay que convivir del hijo. analizar. Contesto un poco más, porque Oigan. no solamente se trata de la demanda y ya. Oigan, pues ya se acabó el programa. Sí, ya se acabó el programa. Muchísimas gracias a los Faltan tres muchas por haber cosas. estado aquí. Por supuesto que faltan muchas cosas y seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias al público que vino el día de hoy. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, Sandy. Gracias Muchas a la gracias. producción, a las intérpretes de lenguaje de señas mexicano. Y bueno, soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, por supuesto con el que tema va a ser del un tema muy trastorno de déficit de interesante porque atención. es el tema que vamos a platicar es los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así es que te veo la próxima semana. Hasta luego. Buen día.